vamos a dar comienzo a este acto. Bienvenidos a todos los asistentes, Jacinto, Raquel Fuentes, directora de Alumni, autoridades, profesores, familiares, amigos y sobre todo también alumnos a este acto. Este mes de diciembre, la Facultad de Ciencias del Deporte ha postulado como distinguido alumni UGR a Daniel Jacinto Garzón. Este ciclo de entrevistas que realiza el programa tiene por objeto acercar trayectorias profesionales brillantes a nuestros estudiantes y egresados. Se pretende mostrar cómo a partir de una titulación universitaria, un grado o un posgrado, se nos abre un mundo de posibilidades profesionales. Nuestros distinguidos y distinguidas son un gran número de egresados que han destacado en una faceta profesional, política, social o cultural, deportiva, en este caso, y cuyo nexo de unión es haber pasado por la aula de nuestra universidad. En este ciclo se presentan historias de vidas de personas que no se rindieron y llegaron a metas que pueden ser inspiradoras para nuestros presentes y futuros egresados. En el caso de hoy, presumimos de Universidad de Granada y presumimos de nuestra Facultad de Ciencias del Deporte, número 12 en el ranking de Shanghái, que acaba de salir ahora mismo, primera a nivel andaluz y también española, y primera posicionada en la Universidad de Granada, por cierto. Gracias a todos los que lo hacéis posible, cuyo prestigio es reconocido nacional e internacionalmente de la mano de nuestro egresado, en este caso Daniel Jacinto Garzón. Su currículum es brillante, siendo así nuestro referente a día de hoy, nuestro distinguido alumni UGR. Seguro que cuando terminó su estudio en el colegio nunca podría haber imaginado lo lejos, lo brillante que podría llegar a ser su trayectoria. Pero hoy estamos aquí precisamente para conmemorarlo, agradecérselo y poner en valor todo el trabajo que ha hecho. Por eso quiero presentaros quién es Jacinto Garzón. Jacinto ha desarrollado una carrera excepcional como entrenador olímpico, llevando a sus atletas a alcanzar logros históricos. A lo largo de su trayectoria, Jacinto ha participado en 3 Juegos Olímpicos y en múltiples campeonatos internacionales como entrenador del equipo nacional español, logrando resultados extraordinarios y consolidándose como un referente único en su disciplina, la marcha atlética. Cabe destacar que es el único entrenador español que ha conseguido un récord del mundo, además de oro europeos, mundiales y olímpicos. Entre sus hitos más destacados figura el entrenamiento del atleta María Pérez, quien bajo su dirección ha alcanzado la cima del atletismo mundial. Tras la pesadilla de la temporada de 2022, ocasionada por problemas con su técnica, que le llegó incluso a la descalificación en algún campeonato del mundo y también de Europa, Jacinto y todo su equipo afrontaron en 2023 el desafío de rediseñar su técnica. Y vaya si lo hizo. Su compromiso con la mejora continua y su habilidad para integrar los avances científicos al entrenamiento deportivo al alto rendimiento le llevó a aplicar métodos avanzados de análisis técnico y estrategias innovadoras, logrando optimizar en apenas 5 meses su rendimiento y devolverla a la élite mundial con un estilo de marcha perfeccionado y mucho más eficiente. Así, en mayo de 2023, durante la Copa de Europa en República Checa, María Pérez alcanzó el oro y el récord del mundo en los 35 kilómetros marcha con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 15 segundos, mejorando en 26 segundos el tiempo de su predecesora. 3 meses después, en el Campeonato del Mundo celebrado en Budapest, alcanzó el oro en los 20 kilómetros y 35 kilómetros marcha, obteniendo en esta segunda distancia más de 2 minutos de diferencia. Exactamente 2 minutos y 12 segundos a la segunda clasificada. Como esperábamos, esta trayectoria ha culminado con las medallas de plata y oro en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 en las pruebas de 20 kilómetros y el relevo junto a su compañero Álvaro Martín. Esta prueba de relevo también fue sin duda un gran reto al que tuvieron que enfrentarse por primera vez a la distancia de una maratón en 2 relevos de unos 10 kilómetros aproximadamente cada uno. El entrenador necesita también de un atleta excepcional. Pero María no es la única que entrena a cargo de Jacinto Garzón. También ha sido responsable del desarrollo de otros grandes atletas internacionales y olímpicos, como por ejemplo Alberto Amezcua, top 10 mundial en Londres 2017, Oregón 2022, cuarto de Europa en 2022, primero de Europa selecciones 2023, séptimo del mundo en equipo relevo mixto Antalya en 2024, y parte del equipo olímpico del relevo mixto de 2024. O Robin Stevens, primer clasificado de marcha olímpica de Estados Unidos en los Juegos de Río 16 y Tokio 2020 en la prueba de 20 kilómetros. También ha entrenado jóvenes promesas, actualmente estudiantes de esta facultad, y he podido ver algunos aquí sentados, como por ejemplo Elvira Barrón,
estudiante de primero, internacional sub-18 en 2023. O José Luis Hidalgo, estudiante de cuarto curso, oro europeo sub-20 en 2021. Y también nuestro egresado José María Pérez Rubio, estudiante de máster que fue plata en el europeo sub-20 en 2019 y oro en el europeo sub-23 en 2021 como internacional absoluto. Más allá de su logro deportivo, Jacinto también tiene un vínculo muy cercano a nuestra facultad, colaborando activamente en la promoción de valores olímpicos y en programas de voluntariado. Su pasión por el deporte, su compromiso con la educación y su dedicación incansables lo convierten en una figura ejemplar y merecedora de este reconocimiento. Este acto, dentro del programa Alumni UGR, no solo rinde homenaje a su brillante carrera, sino que también inspira a futuras generaciones de egresados, resaltando el papel fundamental de la formación en nuestra universidad como la base para el éxito profesional. A continuación, damos el paso a la entrevista que realizará la directora del programa Alumni, Raquel Fuentes. Y al final de esta servirá un turno de preguntas, sobre todo el tipo de inquietudes que estoy segura pueden despertar en la audiencia. Muchísimas gracias, decana. Ante todo, Jacinto, no me canso de darte las gracias toda la mañana, desde que a las 9:30 nos vimos. Gracias por querer ser nuestro distinguido. Los valores que hemos ensalzado en la entrevista con el rector, la verdad ha sido totalmente emocionante y bueno, creo que llevar a gala la Universidad de Granada, pues gracias, no podemos decir más. La Universidad de Granada, con historia, con currículum, con trayectorias como la tuya, pues desde luego se hace todavía más grande. Así que gracias. Bien, yo te voy a hacer unas preguntas que luego siempre son más interesantes las del público, pero bueno, así entramos un poco en tema. Lo primero siempre es preguntarte qué recuerdas, pero no de ahora, porque sí sé que mantiene relación con esta facultad, pero qué recuerdas de cuando estabas sentado allí, ¿no? ¿Qué recuerdas de alguna anécdota, qué recuerdas de tu paso, pero cuando eras estudiante de diplomatura, lo primero, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Estoy bastante abrumado de poder estar aquí con personas a las que yo siempre he admirado y muchísimas gracias por esa presentación, Belén, y muchas gracias, Raquel, por esa introducción tan grande que no sé si me la merezco, pero en todo caso quiero disfrutar este momento porque estoy entre personas del mundo del deporte y personas a las que yo he admirado y con las que he aprendido. Entonces me dices qué recuerdo de esos primeros momentos, ¿no? Y es cierto que yo muchas veces digo que cada maestro, o en este caso cada entrenador, tiene un itinerario diferente, tiene su camino. En este caso mi camino comenzó con la diplomatura de Educación Física, en Magisterio, donde adquirí unos valores y una parte pedagógica que creo que me han dado mucho en mi parte como profesional del mundo del deporte. Y luego la segunda parte fue cuando vine aquí a hacer la licenciatura, en ese segundo grado. Mis primeros momentos, pues me recuerdo que crecieron en función también a la edad que tenía en cada momento, ¿no? La primera parte, cuando me metí en la parte de la diplomatura, llegaba un niño joven con muchas inquietudes, que quería vivir la experiencia universitaria y que fue creciendo poco a poco gracias a la educación que me dieron esos maestros, maestras, esos profesores y profesoras que tuve de antes. Pero yo desde el primer momento ya estaba teniendo contacto con esta facultad, porque estando en magisterio tenía notas, en este caso había que pasar unas pruebas físicas, estaba en un campeonato, no pude pasar esas pruebas físicas, pero ya me vinculé a través de asignaturas optativas porque tenía muy claro que mi destino final tenía que estar aquí. Y nada pasa por casualidad, yo creo, porque quizás llegué aquí en un momento de madurez en el que pude empaparme, pude sacarle mucho más partido que si hubiese llegado como un alumno de primero. Por lo menos yo creo que así fue. Mi primer año fue un poco más caótico porque quería compaginarlo todo, pero no era fácil. Tuve primero que adquirir autonomía doméstica, aprender a cocinar, a tener una vida social, a tener una vida deportiva. Y fue a partir de segundo cuando concilié con un horario de tarde, cuando ya conocía a profesores de esta universidad, que como digo ya estaba en primero con Paulino, creo que tuve también incluso atletismo, tenía control motor, y empecé a conocer también a rama de salud con Manuel Delgado, que ya estaba en aquella facultad y en esta, y que nos metían esa parte, tenían una pedagogía especial, tenían una forma de dar las clases especiales, nos hacían estimular mucho el espíritu crítico, y yo esa parte sí la tenía, no sé, me veía muy influenciado por ellos eran nuestros referentes, y bueno, y empecé a ganar tanto compromiso, es decir, en la emoción está el aprendizaje. Primero me emocionaban, y en el momento que me emocionaban era fácil ya querer seguir sus pasos y querer sacar mejores notas y sacar un buen expediente, que fue el que me dio el pasaporte para poder llegar aquí. Como te digo, fui un alumno normal,
pero en cierto modo cuando estaba ahí lo que quería intentar era, sobre todo lo que te enseña el deporte y el atletismo, es a optimizar el tiempo. Quería sacarle partido al tiempo y quería, si estaba ahí, pues sacar lo máximo de lo que me estaban diciendo para yo poder eso extrapolarlo a mi vida personal y a mi vida profesional en ese momento, bueno, mi vida académica, pero en todo caso quería aprovechar el tiempo mucho porque desde muy pequeñito me gustaba todo. Participar en mi deporte, participar en el deporte social también, en el más lúdico, que no era tanto el de competición, sacar mis exámenes y mis trabajos adelante y luego darle un sentido a todo lo que aprendí aquí. Creo que voy a hacer atletismo para optimizar mi tiempo. ¡Qué desastre! Cuando te oigo digo, qué horror, qué mal lo hago. Claro, no hice atletismo, se me está notando. Qué bien, Jacinto. Bueno, sí que me gustaría, sé que mantienes contacto con esta facultad. Entonces sí me gustaría que nos contara, bueno, que tus amigos los mantienes, aparte de que sé que está aquí tu prima, ya Palma no pasa desapercibida para mí, pero ¿qué contacto tienes, qué relación tienes con tu facultad? Bueno, pues la verdad que digo, nunca me he ido de esta facultad, es que se quedó una parte de mí aquí. Y como te digo, en esta facultad lo más importante es que cuando llegué, con ese periodo de madurez, como te digo, todo lo que era capaz de coger de su asignatura, era capaz de integrarlo en proyectos de la vida. Por ejemplo, con el tema de la rama de salud, pues creamos en Guadix, ya como alumno, pero tenía esa inquietud, cogía lo mejor de aquí para llevármelo a crear una Empasafo, que era un proyecto, un plan estratégico para la promoción de los hábitos saludables a través de alimentación saludable, hábitos posturales. Y de hecho salieron algunas tesis de aquí, me ha dicho Palma, de ese trabajo que iniciamos un conjunto, un grupo de alumnos, que en ese momento éramos alumnos y todavía seguimos siendo grandes amigos de esa promoción. Luego, por otro lado, pues había asignaturas como cuando empezó mi rama de entrenamiento, de entrenador, como con Jesús Huerta, con la evaluación del deportista de alto nivel, y cómo empecé a comprender, a entender esa parte de entrenamiento de trabajo. Os recuerdo también, ya te digo, ese vínculo no solo con el alumnado, sino con el profesorado, tan cercano y tan práctico. Recuerdo mi manual con Paulino y con Belén, el manual de fundamentos de entrenamiento, el cual yo me llevaba a mis clases de iniciación al atletismo, a la escuela de atletismo o a otros lados, y quería aplicar realmente. La parte práctica tenía que tener un fundamento científico detrás y yo intentaba aplicar lo que ellos nos habían dado pues de esa forma más rigurosa, pero veía que eso gustaba y era muy valorado a nivel profesional por aquellos que iba dirigido mi trabajo. Fui maestro de la Escuela de Adultos de la Universidad Abierta de la Universidad de Granada, como maestro también Guadix con mayores, y como te digo, lo que intentaba era empaparme de todo, pero sí es cierto que esos que fueron mis profesores, de repente en un momento con Miguel Ángel Delgado con la parte de evaluación, Pablo con Manuel que era la parte esa de salud, hay un punto de inflexión muy grande. Cuando yo me iba a dedicar como entrenador, en una de las clases que aquí doy, en este caso fue uno de ellos Jesús Huerta, y venía ya de fundamentos de entrenamiento, yo tenía muy claro que yo para dedicarme al entrenamiento, a la alta competición, tenía que haber una rama relacionada con la salud. Es decir, no podía entender, en esos momentos estábamos en el momento en el que se hablaba de que alto rendimiento no era compatible con la salud. Si eras deportista de alto nivel, de alto rendimiento, tu salud se veía muy mermada severamente. Pero de repente un día Jesús Huerta nos empezó a hablar de esto, de la fisiología, de cómo es verdad que en cierto modo el carácter repetitivo de un gesto te puede llevar a algún tipo de lesión, pero por otro lado, preservar la salud está también en cómo lo hagas, no en cuánto haces y en qué haces. De hecho, hoy en día, personas del mundo popular entrenan más y a veces peor que una persona de alta competición. Y eso yo me quedó muy claro y dije, bueno, pues si puedo seguir esa rama, yo quiero entonces dedicarme también profesionalmente al entrenamiento del atletismo. Y como te digo, pues aprendiendo de ellos día a día. Me gusta mucho cuando un poco me contabas que todo lo que has estudiado, todo lo que, bueno, esta trayectoria que nos cuentas, me llama mucho la atención que hasta 8 años después no decides hacer un máster de alto rendimiento. Entonces, me gustaría preguntarte si eso ha sido o fue una madurez interna de decir, no, a veces todos nuestros estudiantes pues como que hacen el grado y rápidamente van a máster, ¿no? Dicen, voy a hacerlo antes de irme porque luego parece que cuando nos ponemos a trabajar perdemos o la ilusión por estudiar o luego que es difícil hacerlo compatible, ¿no? Entonces sí que me llama la atención que estuviera 8 años de parón, un poco saliéndote del bosque, ¿no? Como para mirar y dices, bueno, ahora es cuando hago el máster de alto rendimiento. No sé si ese fue el proceso madurativo o el constructo que te llevó a eso, o sí, no sé. Claro. En la enseñanza universitaria volví en 8 años, pero durante ese proceso me especialicé en una modalidad deportiva
buscando otros ámbitos donde seguir formándome. En este caso eran los títulos federativos, para conocer mi deporte más de cerca. Por ejemplo, pues con Paco Mula hice un trabajo aquí que luego me valió para hacer una revisión sistemática de cómo se estaba trabajando en diferentes escuelas a nivel mundial en la marcha, y hice una especie de prácticas con diferentes entrenadores de esos momentos que eran muy relevantes. Estuve con ellos trabajando, intentando recopilar un poco lo que se hacía en ese deporte para luego aplicar mi propio método, pero basado en ellos. Y luego es cierto que incluso pues, el técnico en grado medio, la enseñanza de régimen especial que son ahora en atletismo, en Barcelona, claro, eso quizás no lo he puesto, pero son aprendizajes que tuve que seguir en ese proceso. Y luego llegó el pasar otra vez a la universidad, al máster, porque realmente no paramos de intentar aprender en el día a día. El deporte de competición lo que te da es a no conformarte, y como has dicho, es un proceso, un continuum de caídas y levantadas, o como es la marcha, aceleración y desaceleración constante en el paso, y en ese momento siempre hay que intentar aprender. Y he aprendido de la parte formal y otras veces de la parte no formal, pero necesitaba pues entrar en un máster, actualizarme un poco también en la parte de la fuerza, y porque al final es un método integrado de multicomponente que tiene uno que dominar para poder, a pesar de que luego teníamos profesionales en cada área o materia, pero vi necesario y lo veo necesario. Yo hoy en día sigo aprendiendo con ellos. Y no siempre se aprende en la parte más formal, sino que a veces en una charla, en un café, o meternos en el laboratorio de hipoxia, como hacemos muchas veces, y en ir viendo lo que sucede, lo que no sucede, y buscarle un porqué, ¿no? Entonces, o en los test de campo que hacemos con Jesús Huerta, el día a día, el mayor aprendizaje lo tenemos ahora mismo también en el campo, pero es con ese ámbito universitario y con esos profesores que nos han dado tanto. Bueno, entonces una me lleva un poco a la otra. Me gustaría preguntarte qué le propondría, bueno, aquí a la decana, o qué le propondría a nuestra propia universidad, pues para mejorar la formación tanto de estudiantes que incluso como egresados, porque la Universidad de Granada apuesta por la formación continua para, bueno, pues un poco seguir caminos como el tuyo. Pues una parte ya la tienen, que es lo que están haciendo, abrir las puertas al conocimiento a todos los alumnos que tengan inquietudes, que estén ya, porque muchos están compatibilizando su carrera, su grado, seguramente ya con una inspiración profesional en otro mundo, en el mundo del deporte de alta competición, de adaptación, que sigan abriendo, como son hasta ahora, abriendo las puertas a todos y a sus trabajos, que sigan generando ese conocimiento tan fantástico que están haciendo. Y en todo caso, la carrera dual, ¿no? La dualidad esa de que se mantenga esa flexibilidad del alumnado con la parte más educativa más formal y la parte más informal, para que se pueda seguir sacando frutos, y que el estudiante sobre todo que siga estimulado, que siga motivándose, y que cada clase que venga se vaya con mucha pasión de lo que ha aprendido y de cómo transferirlo a la realidad. Es decir, todo lo que te lleves anotado en apuntes está muy bien, pero si no lo transformas en una realidad, en un proceso corto de tiempo, se olvida o se queda ahí. Entonces la tasa de adherencia que hay realmente de aprendizaje pasa por un proceso práctico que tiene que vivir el alumno. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que seguir creciendo, que ellos sean capaces de llevar lo que están aprendiendo aquí en cada momento a la práctica y facilitarle pues esa integración en la práctica, que de hecho hoy en día pues ya la formación profesional tiene esa dualidad en las prácticas, y la universidad entiendo que también se está haciendo de esa forma, pero sobre todo que sigan siendo tan buenas personas como son, tan buenos profesores, y que se abran sobre todo y que estén siempre tan receptivos. Ya te digo que el 90 o el 100% del equipo de trabajo que tengo a día de hoy vienen de esta universidad, son profesores en activo, y a algunos los utilizo como consejeros, Pedro Izaúr, ese consejo de sabios, como digo, que en algunos momentos los reúno para contarles las alegrías, pero a veces las penas. Siempre dice uno que necesita a veces más apoyo en esos momentos en el que divaga y en el que las cosas cree que no salen. Y bueno, con ellos reflexionamos que ni siempre todo, ni cuando lo haces bien todo ha sido perfecto, ni cuando lo haces mal todo fue malo. Tenemos que aterrizarlo, y entonces venir aquí a depositar confianza en lo que ha pasado y en generar un proceso de reflexión y aprender a volver a crecer, pues eso lo conseguimos gracias a este equipazo que hay aquí. Oh, qué bonito. Vamos a aplaudir, ¿eh? Aunque sé que Belén, la decana, ha leído un poquito, resumiendo tu currículum, yo, si me lo permitís, quiero leerlo. Fuiste atleta desde muy joven, marcha, cross, campeón de España, cadete, juvenil, 5 medallas de oro como atleta, sub-16 a sub-20, en marcha desde 1996 al 2000. Pero en el 2000 hiciste parón, coincidiendo con tu entrada en la UGR. Ahí me gustaría un poco que contaras qué pasó. Pues mira, la primera,
que además hoy en día se habla mucho de la salud mental, del deporte de alto nivel, que te lleva a una presión extrema. Y yo he vivido que muchos niños, yo tengo algunos atletas aquí, algunos siguen en la marcha, otros todavía no, pero cuando uno gana muchas veces hay un peligro, que dejes de disfrutar lo que estás haciendo, ese deporte. Y yo además era muy inquieto y me gustaba hacer muchas cosas a la vez, no solo la marcha. Cuando vine aquí tuve la oportunidad de formarme como educador y empecé a ver cosas que quería vivir de la universidad que algunas me las estaba perdiendo. Pero sobre todo es que dejé de disfrutar y necesitaba parar. Es cierto que así fue un parón porque estuve durante unos meses y al año siguiente encontré el modelo de compatibilizarlo y volví al alto nivel. Volví a hacer 20 kilómetros en marcha. Es decir, no lo dejé. Y de hecho mis mejores resultados fueron en esos momentos los que hacía varias cosas a la vez, dedicaba mucho tiempo a entrenar, pero ya lo hacía por devoción y por amor a la disciplina. No veía tanta presión externa que yo vivía en mi momento cuando ganaba, cuando era atleta, de la familia, que sin quererlo te apoyan, pero a veces también, o la gente de los amigos, las amistades, era como que querían diseñar un prototipo de deportista que quizás no era el que yo veía todavía así. Y luego se dio el caso de descubrir que quizás podía ser mejor maestro que atleta, porque vi que había atletas que se cruzaron en mi camino. El primero fue Alberto, luego fueron otros, María y otros, que tenían más talento del que quizás podía tener yo. Y creía que cuando vi que la parte pedagógica se me daba bien, que podía conectar con ellos y que podía ayudarlos a crecer, entendí que quizás mi parcela por donde poder seguir desarrollando tenía que ser la de la educación, la de ser educador y formador. Pero en este caso, en esos años fui creciendo ahí y yo fui creciendo con mis atletas hasta que llegó un día en el que me ganaban marchando, yo entrenaba con ellos y me di cuenta que era el momento de dar un paso al lado y seguir como entrenador para poder sacar el mayor rendimiento posible y poder llegar a cuotas más altas. Bueno, tu paso por la UGR, como hemos visto, fue en 2011 y ya paso a leer entrenador internacional absoluto, 10, 4 mundiales, Londres, Oregón, Budapest, 4 europeos, 2 Juegos Olímpicos, Tokio y París, además Copas del Mundo, europeos por selecciones, entrenador internacional en categorías inferiores, reconocimiento europeo de entrenadores de atletismo europeo 2018, mejor entrenador de atletismo, está claro que ya nos fuimos a la parte entrenadora, ¿no? Mejor entrenador de atletismo por la Real Federación Española de Atletismo en 2019 y el 23, reconocimiento en 2023 por la Asociación Internacional de Preparadores Físicos en Atenas, entrenador de Alberto, José María Pérez también, que fue campeón de Europa, atletas internacionales como Fabián Bernabé, en fin, un poco toda tu trayectoria, tu palmarés. María Pérez, claro, ha sido también por los Juegos, eso de España entera os ha dado a conocer, ¿no? Me gustaría saber, María Jacinto se convierte, por tanto, en primer atleta, primer entrenador de la historia, con oro europeo, mundial, olímpico y récord del mundo. Muy joven para tanto éxito, ¿no lo ve así? ¿Dónde piensa llegar? ¿Una meta tendrá o nada? Seguimos. Bueno, la meta es el día a día y yo la verdad que quizás mi mayor virtud ha sido que nunca he buscado esas medallas, como dices. Esas medallas en primera parte son parte de todos los atletas que he tenido, de todo el proceso de aprendizaje, de todos los profesores y de todos los profesionales que nos ayudan en el día a día. Pero en todo caso no ambiciono una meta, no ambiciono una medalla, ambiciono el mejorar, el sacar tu mejor versión, el día a día en que podamos mejorar. Pero nunca fue mi sueño el tener una medalla de oro. Cuando la tienes pues es súper bonita verla ahí, pero sí era poder estar en un mundial, poder estar en unos Juegos Olímpicos, poder crecer o dedicarme profesionalmente y vivir de aquello que me gusta. Y eso es lo que yo sí ambicionaba y lo que estoy consiguiendo. ¿Qué pasa? Que también hemos pasado por momentos de mucha presión, porque el atleta es muy autoexigente, porque se pone unas metas muy grandes, porque al final tú mandas, tú tienes que trabajar mucho y te gastas mucho la mente en crear o en gestionar las partes de las emociones de esos deportistas, pero el atleta físicamente es el que se desgasta en el día a día, es joven, tiene que conciliar y lo pasa muy mal. Y nosotros también nos frustramos de ver que está mal y que no puedes ayudarle, porque al fin y al cabo yo he labrado también mi mundo laboral, lo tengo asegurado y ellos también se ven a veces ahí un poco perdidos. Entonces en esos momentos es cuando te das cuenta que ahora que he conseguido que, por ejemplo, una María Pérez sea feliz habiendo conseguido su sueño, pues que tenemos que seguir siendo felices. Entonces lo que quiero es seguir siendo feliz, disfrutando con este deporte. Me abro también a ver de otros deportes, dentro de seguir con el mío creciendo, nuevos retos, nuevas experiencias, pero en todo caso no es tanto, ya te digo, las medallas
o el color de las medallas que buscaremos, que por supuesto lucharemos siempre hasta el final para conseguir lo máximo. Ahora viene una generación de chicos y chicas más jóvenes también, y me ilusiono mucho con los más pequeños de ver que sigan creciendo también y que vengan a la pista pues con esa alegría con la que vienen. Pero me gusta también marcar las cosas paso a paso, y bueno, yo me he encontrado con esta situación, pero la verdad que me ha tocado vivirlo joven, porque también empecé muy joven. Con 20 años estaba en la pista de atletismo ya con Alberto Amezcua, que ha estado en este Juego Olímpico, y prácticamente nos llevamos casi 10 años, menos de 10 años. Y con María pues prácticamente también ha sido 16 años juntos, llevamos ya. 16. Es una inversión a largo plazo en la cual tú no buscas esa medalla cuando llega con 11 años, sino lo que buscas es que descubra la disciplina, que sea feliz, que se mantenga ahí y que cree un estilo de vida alrededor del deporte, y en este caso alrededor del deporte que nosotros le ofrecemos. Qué bueno, Jacinto. ¿Cómo colaboran los equipos científicos de la Universidad de Granada en tu trabajo como entrenador? Pues mira, lo primero, que están ligados directamente a la parte emocional. Hoy en día que se habla de esa parte, no se puede separar de la valía profesional que tienen los científicos de esta universidad. Como digo, pasan de diferentes formas. Comenzó todo, por ejemplo, te diría, con Paco Mula, como te decía, cuando me hace hacer en la asignatura de atletismo un trabajo de investigación sobre mi propio deporte, y cuando el 90% del trabajo lo mismo estaba enfocado a la velocidad y a las vallas, pero luego descubro la gran transferencia que hay entre esas dos disciplinas y mi disciplina. Y de repente, cuando voy con mi trabajo, para el resto de entrenadores de atletismo lo ven como algo muy innovador. Y me llamaban el teórico de la marcha, o me decían, bueno, es que Jacinto lo tiene todo muy bien fundamentado, pero eso se lo debo pues, a los profesores que tenía. O a esas fichas tan metodológicas que nos daba Pedro y Saúl para el tema del atletismo, y esa fase crítica, esa reflexión crítica que teníamos que hacer para poder sacar eso. Entonces empieza todo por ahí, por la metodología que me da la universidad para que yo la pueda aplicar a mi entrenamiento. Luego, como te digo, pasa porque yo les presento a unos atletas, como el caso de Jesús Huerta, y de repente viene un día a hacer una valoración, un test de lactato, pero más que por el propio test de lactato, conecta personalmente con el atleta. El atleta es muy particular, y si no conecta con alguien, no hay forma de ganártelo. Es muy auténtico, pero muy particular. Y María, en este caso, pues con Jesús, pues ya no solo era la validez de esos test de lactato, que es verdad que tiene un sexto sentido para anticipar lo que podría llegar a ser atletas como María, como Alberto. Es decir, tienen algo especial, y es que tienen también mucha parte práctica dentro, y son capaces de decirte un poco, solo viendo la planificación que yo le daba en 20-30 minutos, y solo viendo un test eran capaces de anticipar que el atleta iba por el buen que la planificación iba por el buen camino, que el atleta tenía que relajar más en una parte y luego se la llevaba a tomarse un café o a andar por la montaña o a jugar al golf para desconectar. Eran capaces de leer mucho esa parte, ¿no? O con Belén, como te digo, María viene y conecta a la primera, y ya ella, en el momento que conecta, es fiel a venir aquí y por sí misma se presenta con su medalla de campeona del mundo, la primera vez al primer sitio donde viene, a la Facultad de Ciencias del Deporte. Qué bonito. Y luego gente como Paco Mula, que fíjate que está por la pista de atletismo, un profesor que fue tu profesor y que un día ve que estamos pasando un momento malo con la técnica y te hace una grabación sin decirte nada, te pasa un mensaje de WhatsApp, dice, mira, por si te vale, te he hecho una filmación, la he metido en Kinovea, le he metido los tiempos de vuelo, tiempos de contacto, y no es tanto lo que os falta, es el tema de la actitud postural, quizás, de la parte de cómo va puesta María, tal. Digo, pues yo es que lo veo así, pero no sé cómo, me lo estás diciendo tú también, eso me refuerza que vamos en esa línea. Y de golpe viene, conecta también con María, con ese carácter fuerte que tiene ella en la parte deportiva, cuando no le va tan bien, y empieza a entrar en ella, y yo dejo que trabajen ellos también estando yo presente, porque veo que eso va generando efectos, y luego cómo creen en ella, ellos creen en mí, creyendo en mis atletas, y esos profesores pues hacen que yo crezca también. Entonces todo eso ha sido la parte humana, ha sido la parte emocional que ellos nos han dado, y ha sido la parte también de recursos materiales, por supuesto, que tiene esta facultad, como te digo, ese laboratorio de hipoxia, ese laboratorio o esas miles de tiras reactivas que ha ganado Jesús Huerta con esos dispositivos para valorar, o en el IMUD, en el biofeedback con Chicano, con Víctor y compañía, trabajando. Ahora ya tenemos sensores que miden el tiempo de vuelo de un marchador, pero hace 8 años yo ya estaba trabajando con el Octogate, en el IMUD,
Pues con biofeedback, donde el deportista, con un software muy intuitivo y lúdico, el deportista cada vez que pasaba de un tiempo de vuelo excesivo se ponía en rojo o el muñequito bajaba, se caía de una montaña y ellos por sí mismos eran capaces de reajustar patrones técnicos. Yo podía sugerirles. Hoy, lo que parece que lleva solo 1 año, 2 años en la marcha, ya nosotros aquí en la universidad, gracias a esa tecnología que entró en el IMUD, pudimos nosotros vivenciarla y vamos un poco por delante. Entonces, como decía siempre y siempre digo, el Aspire Granada es real. No solo por recursos materiales, sino por recursos humanos y la calidad de la gente que está detrás. Eso lo vas a tener que contar otra vez, se lo habrás contado a todos ya, ¿no? ¿Sí? Sí, lo cuento mucho, pero fijaos, hoy voy a contar otra cosa más que va de la mano de Aspire Granada. Venga. Yo siempre cuento que cuando fuimos a Doha, que hubo una inversión del gobierno español de más de 2 millones de euros para que en 1 año o 2 años no teníamos ni dónde gastar el dinero, fuésemos por el mundo para buscar los mejores enclaves para el entrenamiento y para poder traerlos luego a España. Fuimos a Sudáfrica, fuimos a Flagstaff, Estados Unidos, Oregón, fuimos a los mejores sitios donde habían estado todos los mejores especialistas. Y por supuesto nos llevaron a Doha. Doha, Aspire Academy, la mejor maquinaria. Claro, lo que sí tenía envidia era la dedicación profesional de neuropsicólogos, neurocientíficos, gabinetes de equipos multidisciplinares donde el atleta pasaba, tenía una analítica y todo colgaba en un software donde cada uno, todo lo que colgaba quedaba perfectamente registrado. Una máquina de allí no la tenía ni el Real Madrid, porque ya no solo por el diseño de Pininfarina, pero es que Aspetar, que era el hospital para el deportista, tenía una máquina de radiodiagnóstico o una máquina de resonancia que si la mejor máquina del mejor hospital de España tiene, no sé, 1000 lumens, no sé cuál es la unidad de medida para llegar, esa tenía 10.000. En España no había el mejor hospital que tuviese una máquina como la que había ahí. Sin embargo, los profesionales de allí me decían que estaban frustrados porque no tenían materia prima, no tenían deportistas con los que realmente probar todo eso y llevarlo a cabo. Y no se sentían realizados como profesionalmente. Y cuando vinimos a Guadix y de golpe fuimos el mejor resultado en Doha en un clima tan duro de calor y humedad, ya habíamos pasado por esta universidad y luego seguimos creciendo, dije, es que Aspire Granada existe, o Aspire UGR existe. Tenemos Sierra Nevada, tenemos la costa tropical, ahora cada vez más tenemos Sevilla para cuando queremos quitarnos el frío fuerte. Tenemos el laboratorio de hipoxia, la hipoxia natural arriba, en Sierra Nevada, en nuestro puerto de Arragua, el altiplano, que ese que buscábamos en Flagstaff, que hacíamos cientos de kilómetros para llegar allí. Tenemos el altiplano del Geoparque de Granada, donde a 1200 metros tenemos carreteras increíbles. Tan solo había que hacer apostar, quedarnos en casa, venir a reunirnos con los que hay aquí e ir pidiéndole consejo en cada momento y en cada momento darnos lo que necesitamos. Porque ha habido años que hemos trabajado más en IMUD, en Tapí, años más en la Cámara de Hipoxia, años más que hemos tenido que irnos a la Facultad de Medicina o con Jesús, y años en los que reúno a casi todos, Miguel Ángel Delgado, bueno, y Miguel Ángel Delgado Noguera lo sabe, cuando hablamos de evaluación, incluso yo decía, ¿cómo podemos evaluar bien y cómo integrar este proceso? O autoevaluarme y saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o estoy pecando de tener algún ego, o no estoy rodeándome o haciendo bien las cosas. Y bueno, y ellos me aterrizan siempre esa parte de valores que tanto también trabajamos con Pilar Martos, con el Tú Puedes Ser Olímpico. Vamos a distinguir a todos los profes de esta facultad, pues al final me matriculo en atletismo. Bueno, no en atletismo, en no, deporte. Yo en atletismo. Es yo todo. en atletismo. Es que aquí es donde hemos hecho ver que la clave no está solo en nuestro deporte, ni está solo en nuestra modalidad deportiva. La clave está en abrirte un poco más y en extraer de otras modalidades, de otras especialidades y de otros profesores, pues lo mejor de cada uno. Y eso me lo han enseñado, como te digo, ellos. Pedro, me mandaste a voleibol. Nada, ahí queda, ¿no? Bien, me gustaría un poco que me dijera qué echas de menos de investigación. ¿Qué echas de menos en investigación para que te pudiera mantener en tu trabajo, en la UGR, y el rendimiento de tu atleta a ese tan altísimo nivel? Bueno, la investigación va evolucionando. Como yo los tengo tan cerca, voy escuchando pues, cómo hoy en día va cambiando, va mejorando hacia adelante. Pero son cosas que ya la universidad creo que se ha dado cuenta. Una de ellas es transferirlo a la realidad. Que todos los estudios, es decir, yo veía estudios con estudiantes de universidad en un ambiente muy controlado, pero que muchas veces no se podían extrapolar a la verdadera realidad de lo que era el deportista. Sin embargo, ahora ellos me abrían las instalaciones y me decían, no te preocupes,
vamos a investigar, pero un estudio de casos, con lo que está pasando, con lo que estamos haciendo con este sujeto en particular y que los cambios, las adaptaciones que se generan. Y luego esa investigación la metemos, pero vamos a trabajar realmente con lo que está pasando. Y eso es muy importante, que hay cientos de estudios, pero qué nivel de validez tiene y qué nivel realmente tenemos para extrapolarlo a la verdadera realidad. Que te lo abran de esa forma, eso es muy importante. Otra, que a veces no tenemos tiempo, pero cada vez más las personas tienen acceso a todos los estudios que hay, a todos los papers, esos famosos papers que están muy bien estructurados, pero que hasta hace muy pocos años estaban muy escondidos, ¿eh? Sí teníamos las bases de datos, tenías que tener la matrícula o tener el acceso a la universidad, si no, no podías entrar a todos. Los mejores, pues claro, hay que pagarlos, lo cual es normal porque hay mucho trabajo detrás, pero nosotros los entrenadores casi demandábamos tener esos papers ya, sacar lo mejor de cada paper y ver qué aplicación puedo tener yo realmente para mi trabajo. Los entrenadores necesitamos casi soluciones, y más que soluciones, que nos hagan el trabajo, el primer filtro. Y los atletas necesitan soluciones. Claro. Los atletas nos dicen eso. Cuando vienen aquí, dicen, como el test dure más de 20 minutos, 15 minutos, ya María empieza a bajar los ojos, empieza a enfurruñar y ya no podemos hacer nada con ella. Entonces ellos ya la entienden y saben que cuando vienen torcidos un poco, cómo canalizarlo. Entonces no puedes tenerlos 2 horas, 3 horas evaluándolos, valorándolos, porque al final ven que no le ven ese sentido a lo que están haciendo. Necesitan soluciones. Entonces lo que hace falta pues crear infografía, hacerlo bonito como están haciendo desde otros ámbitos ya más pedagógicos, hacerlo bonito, que se entienda, dar una transferencia a cómo poder transformarlo a la realidad. Por supuesto queda muy abierto porque al final se da cuenta uno que esa variable que dicen ecológica que hay ahora, ¿no? De que pasan muchas cosas que no se pueden controlar, pero no deja de ser un estudio con una validez y con una rigurosidad importante. Tenemos que dejar también pie a ese tipo de estudios. Actualmente eres entrenador de alto nivel, funcionario en la Consejería de la Junta de Andalucía, miembro de la Comisión de Valoración del Deporte y de Rendimiento de Andalucía, y se compagina todo esto, ¿no? Se compagina. Pues se compagina. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Se compagina porque tiene mucha relación. Y hablábamos antes del atleta que tiene que sentirse bien, pero el entrenador también se tiene que sentir bien como persona. Y, por ejemplo, un entrenador que no tiene la posibilidad que tengo yo de ser educador también, de aparte de educación, pues se pierde mucho. Porque yo volver a los niños me reconecta con la realidad. El día que no me ha salido la parte de rendimiento, me conecto con la parte de educación, que es mucho más agradecida. Y ves que un niño ha sacado una sonrisa pues, intentando hacer las cosas bien, facilitando pues, la parte más lúdica del deporte o del juego. Y creo que esa parte me ayuda siempre a aterrizar y a poder disfrutar más lo que hago. Luego, porque creo que tenemos mucho donde aportar todavía. Desde la parte del alto rendimiento, como veis, hay mucha conexión con la rama de salud, con la rama de educación. Y en este caso, mi compañero José Manuel y yo estamos intentando, somos la verdad, a veces vivimos en un mundo un poco idealizado, porque a veces las instituciones son muy rigurosas y no te permiten, pero nosotros, por lo que sea, caemos bien y nos dejan a veces hacer. Y nos dejan meter nuestros proyectos, como tú puedes ser olímpico, y la administración se da cuenta que hace que genere un efecto positivo en los niños, que crea cambios, que no solo son actividades de sensibilización, sino que hay una parte formativa, sino que se reilusiona y quieren formar parte de estos proyectos. Entonces yo creo que la parte educativa hay que cohesionarla con el deporte de alto nivel, de alto rendimiento, pero es que un paciente que va a una clínica de fisioterapia, a un fisiólogo o a un readaptador o a un preparador físico, si no hay una conexión emocional con esa persona, pues la adherencia a esa práctica va a ser nula o acabará dejándolo. Entonces yo creo que a mí el poder hacer tantas cosas es la píldora o la dosis perfecta que necesito para poder sentirme completo. Por la mañana estoy cuando no estamos de concentración, por la mañana estoy en la delegación de educación, en la parte más educativa. Y más rígida, ¿no? Me dejan, por supuesto, tengo la conciliación, hay que potenciar y visibilizar esas conciliaciones que son necesarias para, si me tengo que escapar a la pista de atletismo, ver a María venirme a la universidad, algún test que necesite. Luego salgo y me voy a la pista de atletismo con los más pequeños y con María ya entrenado con los otros. Luego la parte de conciliación de tu vida, si me tengo que ir yo a hacer mis cosas personales o a bailar o a correr o a hacer también deporte, porque también tenemos que cuidarnos nosotros, que es una de las partes que los entrenadores muchas veces pierden, la parte de cuidarse a uno mismo. Y nada, y luego pues a crear también, a coger el ordenador. Hay días que no aparecemos por la pista porque necesitamos sentarnos un poco a divagar y a crear. Y luego las concentraciones nos dan mucho. También hay momentos que nos vamos de concentración. Este año hemos pasado casi 120 días fuera de casa.
en Sevilla, en Font-Romeu en Francia, y bueno, en esos momentos que están más enclaustrados, pues tienen más tiempo para leer un poco y para generar esa base de tu planificación. Bueno, qué bien. No puedo evitar preguntarte cómo se vive un ciclo olímpico, es decir, disciplina, ilusión, más disciplina, más ilusión, ¿cómo se vive, Jacinto? Pues un ciclo olímpico es una especie de reflejo de todo lo que es toda una vida, pero en un ambiente mucho más controlado en 4 años. Pues se viven demasiadas cosas. Se vive un sueño que unos días lo tiene más cerca y otros días se aleja. Se aleja y llega, se aleja y llega. Claro, María ha tenido, en cierto modo, la suerte de que sus resultados deportivos hacían que casi de cada verano, solo una competición al año lo hiciese tan bien que clasificaba casi directamente para la competición del siguiente año. Pero sin embargo, 2022 se nos destruyó todo. La sensación era que ya no era estar en unos Juegos Olímpicos, era si éramos capaces de estar en la línea de salida de una competición para poder terminar y llegar a meta. Imagínate, ya la prioridad no era ni Juegos Olímpicos, ni medallas, ni nada. Era sentir que eras parte de esa disciplina y que era real. Y entonces es, pues como te digo, vivir como muchas vidas dentro de cada año. Los años es verdad que se estructuran de una forma muy similar, porque el calendario es muy rígido y suelen ser parecidos, pero todo lo que pasa a lo largo de ese calendario es muy diferente, como es la vida realmente. Entonces tienes que ir, como decimos siempre en la parte de educación, una parte llena de conocimiento, otra llena de recursos, una parte muy estricta y una parte mucho más flexible. La flexibilidad que te tiene que dar el día a día, te tienes que adaptar a lo que va pasando. Y entonces el año olímpico pues va pasando por diferentes etapas, pero cuando llega el momento de los Juegos Olímpicos se nota que hay algo especial en el ambiente. El deportista es capaz de dedicar más tiempo a esto, de dedicarle más ganas, de dejar cosas que le gustan hacer apartadas y solo por vivir este sueño. Y claro, y todo es más duro, pero al mismo tiempo es más fácil, porque tienes los Juegos Olímpicos cerca y no quieres perder ese sueño. Entonces es verdad que en esta vida siempre hay que guardar cosas o tienes que sacrificar algunas cosas para luego que salgan otras. Pero luego la palabra merece la pena, sí merece la pena. Y no solo por la medalla, sino por todo lo que hemos vivido. Qué bien. Muchas veces el trabajo de entrenador no se valora todo lo que debiera o todo lo que te gustaría o todo lo que nos gustaría. ¿Cómo crees que podría mejorarse la puesta en valor de la importancia de ese tándem entrenador-atleta? Claro, el entrenador, depende de qué deporte practique, en qué deporte esté integrado, tiene unos aspectos mejores y otros aspectos más valorados y otros menos valorados. En los deportes de equipo profesionales, por ejemplo, el entrenador es verdad que siempre es el que lidera todo el equipo, lidera el proyecto, pero también cuando algo sale mal, todas las miras van hacia él. Pero luego tiene una dignificación profesional a nivel económico, que en todo caso le pagan por lo que hace, y aunque viven con las mismas emociones, a pesar de que ganen 20 veces más que nosotros, pero yo les veo sufrir de la misma forma y me siento empatizado o siento conectado con ellos, pero bueno, al menos tienen la salvaguarda de su parte personal con esos sueldos. Y luego deportes individuales como nosotros, dependemos más de una relación directa de atleta con entrenador. Entonces, la visibilización, yo creo que yo soy un afortunado, porque yo realmente con María se me está conociendo bastante. Y hay entrenadores de otros deportistas que seguramente nadie sabe pues quién es el entrenador de ese deportista y están ahí. Yo me cruzaba en la Villa Olímpica, pues eso, con Mikel, con Cristóbal, con otros entrenadores que ni siquiera sabía que estaban ahí y sin embargo eran granadinos y estaban haciendo una labor muy importante. Entonces tenemos la parte buena que María me ha visibilizado muchas veces en esas fotos que saca conmigo, luego ya hablamos también de equipo. Pero es verdad que la dignificación profesional del entrenador es necesaria. Es necesaria brindarle la parte económica, que pueda vivir bien, es decir, y que haya una recompensa importante. La parte de liderazgo, que pueda liderar un proyecto y que se le den todos los recursos y que él pueda ser el quien lo gestione y pueda tomar decisiones que puedan repercutir, pero que no sean a veces, porque hay deportes en los que a veces el deportista coge tanta fuerza que ya al final acaba siendo el que maneja todos los hilos de una relación deportiva y eso al final acaba siendo un fracaso, porque el entrenador tiene que liderar ese proyecto de forma integrada entre todo el resto de participantes de ese equipo multidisciplinar. El liderazgo es necesario, que no es un liderazgo autoritario, es un liderazgo compartido, pero tiene que liderar esas decisiones.
Bueno, una también me lleva un poco a la otra. No sé si es oportuna o no esta pregunta que hago, pero en deportes como el fútbol, bueno, se puede vivir absolutamente de ese desempeño profesional. No pasa lo mismo en atletismo ni en otros deportes, por supuesto, ¿no? Es decir, posiblemente ni atleta ni entrenador pudierais o podréis vivir de esto. Pues me gustaría un poco saber tu opinión. En el fútbol, ¿qué diferencias encontramos grandes con respecto a nosotros? A ver, el fútbol es muy diferente, como te digo, porque es muy profesional. Y tiene una gran estructura y tienen como unas áreas muy definidas cada uno. Y entre otras cosas porque ellos pueden decidir pagar esas disciplinas. Yo, si no me abren las puertas de esta universidad de forma gratuita y me abren todo el conocimiento y todo el tiempo que gastan los profesores que forman parte de nuestro equipo, yo no podría haberlo pagado. Y no me han dado ahora con estas 2 medallas por delante. Me lo dieron hace 10 años cuando me presenté en esta universidad y me presenté ante ellos con niños de 17 y 18 años que eran campeones de España, que tantos otros hay, y que era muy fácil pues centrarse en sus investigaciones, en su historia y no ayudarme. Sin embargo, me ayudaron cuando más falta me hacía. Entonces, el fútbol sí que te permite empezar un proyecto a lo grande en el mismo momento en el que comienza, si tienes suerte de entrar en un equipo profesional. El atletismo no. Yo digo, los entrenadores empezamos siendo equipo multidisciplinar unitario, somos psicólogos, fisiólogos, nutricionistas, todo cuando empezamos con un niño pequeño, pero luego cada vez se va sumando más gente con nosotros hasta que creamos un equipo verdaderamente importante para poder llevar a esta gente ahí. Entonces el fútbol es diferente también porque muchas veces los futbolistas, el deporte de equipo, pueden camuflar la falta de implicación en el equipo de unos con respecto a otros. Aquí no hay más secreto que el deporte individual tiene una parte de soledad. El deportista tiene que dedicar también muchas horas de lo que tú le prescribes en solitario, mucho esfuerzo detrás. Y si algo no lo haces, se ve muy rápido que no lo has hecho. Y si no lo haces bien, por mi parte o por la suya también, porque es un deporte individual y no puedes camuflarte en el equipo, en este caso. Entonces esa parte está ahí. Y luego es verdad que en el mundo de aficionados, el fútbol al ser tan popular, también tiene la parte negativa que todo el mundo opina. Hay mucho intrusismo de opinión y eso a veces pues crea que algunos valores se vean deteriorados en ese deporte. Sin embargo, los deportes individuales, pues la gente te deja mal hacer y el deportista es capaz de poder ver menos alterada su vida por toda la opinión o por gestos de violencia, como hemos visto en otros casos. Luego los mejores medallistas, los mejores deportistas son casi los mejores amigos de sus rivales. En la competición los vemos darlo todo, los vemos, a veces empatizamos más con uno que con otro y al otro, pues claro, queremos que le ganen. Pero luego no entendemos que cuando terminan, después de cruzar la línea de meta, se crean admiración mutua. Y entonces eso es muy bonito. Y a veces en deportes como el fútbol, pues no se ve tristemente alentados por lo que a veces parte del público que no está bien educado. Y por eso las escuelas de familia es muy importante, las propias familias o la propia prensa, que es muy sensacionalista. Pero un poco era orientada, no es que le tenga manía al fútbol, o por lo menos no tanta como pueden mostrar mis 2 preguntas intencionadas, pero efectivamente parece que deportes como el fútbol pues no se reflejan tanto los valores que deben ser el eje principal de la práctica deportiva. Sé que trabajan mucho en la promoción y educación de valores para el deporte. ¿Qué mensaje trasladaría pues, a los futuros entrenadores, docentes, sobre el potencial del deporte y lo que es la competición como herramienta deportiva? Pues lo primero, que no se centren en el resultado, que lo importante está en el proceso y no en el resultado. Y que de esa forma puedes preservar que el deportista siga vinculado al deporte por muchos años. Es decir, en la competición lo que prima no tiene que ser el resultado, ni el tiempo ni el color de la medalla. Tiene que ser toda la parte del proceso que ha habido durante la competición, qué ha vivido, en qué aspectos puede mejorar y sobre todo tiene que ser una lucha, yo digo, una lucha por ganarme a mí mismo, no por ganar a los demás. En el momento que se empiezan a encasillar y a compararse un deportista con otro, o el entrenador entre en la trampa de comparar a un deportista con otro con respecto a los resultados y sobre todo hablar más de otro deportista, está perdiendo mucho valor. Es decir, lo que tenemos que empatizar, abrirnos, compartir, pero luego luchar porque el deportista dé y saque su mejor versión. Siempre no nos paramos de decir eso en el tema de los valores olímpicos, de amistad, respeto y excelencia, que es lo que dice la Carta Olímpica, ¿no? Pero es que es cierto. Claro, al entrenador también le pediría que no se deje llevar por la prensa, porque el resultadismo
a veces viene marcado por los propios gerentes de los clubes deportivos, a veces directores deportivos, por la prensa, a veces hay alguna parte de la familia que solo quiere buscar ese resultado y eso es muy nocivo y hace que dejemos de ser felices y de disfrutar. En el fútbol, en el patio de un colegio, habrá niños disfrutando del fútbol con los mismos valores que un atleta, que un ciclista o que cualquier otro. El problema es cuando sales de ese patio y llegan al club y si en el club no le dan unos valores y no le relativizan el resultado del día del partido y no le relativizan o no gestionan bien cuando seleccionan al futbolista cómo tiene que jugar, cómo no tiene que jugar, está induciendo a un fracaso y estás creando un monstruo realmente. Y eso hoy en día en el deporte se da mucho. Entonces esa gestión tendría que estar ahí. Pero claro, todavía vemos a día de hoy que muchos entrenadores son entrenadores padres, los mejores. Un entrenador me decía el otro día que nos está ayudando, que no está aquí hoy, que se llama Marín, Josep Marín, 75 años, y hoy en día uno de nuestros grandes consejeros y el que también nos ha ayudado a salir del túnel. Y él está encantado porque dice que con nosotros ha vuelto a empatizar, a encontrar un sentido a la vida y a sentirse útil. Dice que le hemos ayudado mucho, pero él nos aporta cada día una persona con 75 años con una clarividencia. Es que la sabiduría es la suma de años y de experiencia y eso está ahí. Y este hombre nos dice muchas cosas. Y entre otras cosas me dice, Jacinto, no te equivoques. Los mejores son los que trabajan con los más pequeños, no nosotros. Los mejores deberían de estar trabajando en el colegio con los más pequeños, en la escuela de iniciación, de promoción, en la formación. Pero claro, a veces no pasa y para mí sería mucho más fácil formar a un deportista que me haya venido en un camino en el que el formador, que me está llegando gracias a Dios, ahora yo he formado a mis atletas, pero ahora tiene un proceso en el que Granada, la SPAI Granada, recibe a través del proyecto CEDA pues muchos deportistas de Sevilla, de Jaén, de Córdoba, del País Vasco, que tenemos a Yaudey también, a Jorge de Valencia, pero bueno, la suerte es que esos entrenadores y entrenadoras de donde ellos vienen son buenos formadores. Entonces le han dado unos valores, le han dado una formación que para mí es mucho más fácil que ellos saquen resultados. De hecho, yo sigo manteniendo el vínculo con ellos en un grupo, porque digo que cualquier resultado bueno que hagan será parte de ellos y que no cambian de entrenador, sino que ganan uno más. Ahora me gustaría preguntarte nos gusta pensar, por lo menos en la UGR, creo que vamos en el buen camino, que se está rompiendo el techo de cristal, ¿no? De la brecha entre mujeres y hombres. ¿Cómo lo ves traducido en el deporte, si realmente lo ves así? ¿Y cómo piensas que está el papel de la mujer en el deporte de alto nivel? Pues todavía hay mucho trabajo por hacer. Entiendo que hay mucho trabajo por hacer. En el colegio las niñas se ilusionan igual que los niños al mismo tiempo para jugar al fútbol, tal. No hay prejuicios, no hay estereotipos. Los ves desde infantil a primaria y llegan a secundaria y empiezan a crear, ya a vincularse a estereotipos. Problemas de redes sociales, de la influencers o influencias que tienen a su alrededor. Y a veces el patriarcado o algún machismo que pueda haber sumergido en la estructura profesional del deporte. Y luego la igualdad no es igual que la equidad. A veces por buscar igualdad no le damos buenas oportunidades. Yo echo de menos, mi deporte es un deporte, la verdad, muy igualitario, porque yo he visto que la gente siente la misma admiración y que animan de la misma forma a una María Pérez que a un Álvaro Martín. De hecho, a veces a María, por su forma de ser, por su carácter, por su forma de conectar con las personas, tenía más feeling con la prensa, con la gente. Ahora mismo, como que es más rentable socialmente estar con María que con algunos de los chicos. Y eso lo hace que mi deporte es bastante igualitario. Y no hace falta vender de otra forma, sino que por el valor que tiene cada chico, cada chica, dentro de lo que es la estructura deportiva. Luego, los medios y tal, buscan un estereotipo para apoyar a un tipo de mujer, a un tipo de deportista por un estereotipo, quizás no por la valía deportiva, y a los chicos por otra. Y ahí es donde se empiezan a separar los caminos. Y luego, pues, yo echo de menos entrenadoras, muchas más entrenadoras en mi deporte, que las hay, muy valiosas, y en algunos momentos llegan con algunas facilidades que se les da, por ejemplo, en becas, para que formen parte del equipo técnico, le dan muchas facilidades para que entren al equipo nacional, pero luego, sin embargo, cuando están trabajando en el día a día, no se les está dando el valor, o se crea un equipo Beat Woman, por ejemplo, que yo veo genial, pero apartan, y la mayor integración está en la cohesión, en que todos estemos juntos, no en crear un equipo de mujeres entrenadoras solo por un lado. Yo lo veo así. Yo creo que la mayor inclusión es no darte cuenta que estamos ya mezclados y que tenemos paridad y que estamos en el mismo número. Pero yo echo de menos todavía más entrenadoras, que hay muchas muy capacitadas y que no se sientan quizás con capacidad de estar ahí porque se sienten, pues por eso, porque somos quizás muchos entrenadores
y sientan que no encajan. Pero sin embargo cada vez hay más, tenemos árbitros de mucho nivel, algunas son estudiantes de esta facultad, tenemos entrenadoras con las que yo trabajo diariamente ahora, vía fuente de donde me están viniendo mejores atletas son algunas entrenadoras, yo tengo 2 entrenadoras trabajando con nosotros y María pues en un futuro no sé lo que será, pero si otra parte puede tener es que será una entrenadora que conectará muy bien con sus deportistas. Y pensáis mucho como tú hay tus compañeros entrenadores, pensáis, eso Pues, es... Yo creo que... Porque como planteamiento es precioso, lo has dicho muy bien, ¿no? No darnos cuenta si estamos trabajando con hombres o con mujeres. Eso es lo utópico, lo idílico para todos y para todas, ¿no? Claro, yo creo que hay que darle oportunidades, pero hay que también empoderarlas cuando hay que empoderar, que a veces no es solo por darte una beca, al revés. A veces por decir tienes un cupo de acceso más fácil. Por entrar parece que estás desvalorando que realmente no pueden acceder porque tienen esa valía, porque su currículum lo ha marcado. Sin embargo, luego he visto que no le han acompañado cuando había que acompañarlas porque han visto que estaban ocupando una parte que otros se sentían ahí. Un empoderamiento Sí, falso. eso lo he visto en mi deporte en algún momento y me da rabia y a veces lo he luchado, pero bueno, no siempre, todavía no es fácil a veces hacerlo ver. Que no es cuestión de poner a alguien en un puesto de liderazgo De gestión. o de liderazgo porque sí, sino ponerlo porque realmente tiene ese valor y así serlo y crear un buen intercambio de opiniones en un grupo de iguales. No has hablado de tu día a día, no has hablado de la meta a muy corto plazo, es decir, la meta es tu día a día también, ¿no? Pero alguna meta grande de esas inconfesables que ahora no te oye nadie y esto no se está grabando y no sale la semana que viene en redes, ¿no? Alguna meta a lo grande que puedas decir, bueno, yo cuando pienso, digo, a lo grande sí que pienso esto, no sé, otros juegos, no sé, algo que no puedas confesar. Pues a ver, la realidad es lo que te he dicho antes, que no soy, Sí, más, esa nos ha que no quedado... soy más ambicioso en cuanto a medallas. Estoy segura, Que he Jacinto. conseguido más de lo que yo podía soñar y por supuesto mi ambición es que puedan creer, que estos niños que ahora tengo más jóvenes, alguno de ellos pueda cumplir el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Mi sueño es volver a verme en unos Juegos Olímpicos con algún chico joven o chica joven de los que estoy llevando ahora y que se sientan realizados. Y luego en otros momentos me gustaría formar parte de una estructura, no desde el punto de vista del liderazgo, sino en otra parte un poco más, en otro perfil quizás a veces más bajo, pero Más poder bajo. colaborar en otros deportes porque me gustan otros deportes. Me gusta todo, es decir, cuando entré aquí en esta facultad lo tenía muy claro, es que yo practicaba el bádminton, practicaba el balonmano, me gustaba mucho el tenis de mesa con mi compañero José Manuel Ruiz, lo intentaba, era de esos deportistas que intentaba jugar a todo. El fútbol también, me gusta, como te digo, no he hecho, es decir, el fútbol hay que ayudar a que crezca y a que mejore, pero no hay que, yo no lo he hecho de lado porque me gusta, lo primero que hice cuando dejé de ser atleta en activo, fuerte, era recuperar todos los viernes, pues irme a una peña, poder jugar a fútbol y disfrutar y volver a disfrutar. Luego lo que pasa es que vienen muchas lesiones y me daba cuenta que otra vez volví a correr y casi que vuelvo a marchar, porque era lo que más también decía, mira, al final no caí en la marcha por algo, pero realmente me gustaría también poder aportar a otros deportes y crear alguna estructura en la que entrenadores de diferentes deportes podamos generar algún tipo de valor a, no sé, al propio deporte olímpico, que todavía falta mucho por hacer y España vive de, pues, eso, de generaciones de oro que hay y de los grandes profesores que han tenido y del proceso educativo, pero luego en la parte deportiva falta todavía mucho más apoyo que hay que hacer. Bueno, yo por mí la última pregunta sí que me gustaría hacerte, sin duda, desde esta mañana que te estoy oyendo y estoy segura que los que no te conocían pues causa expectación a todo el que te oye, no solo por tus logros profesionales, sino por tu calidad humana. Yo me gustaría que me dijera si es que existe algún consejo para, sobre todo para ellos, pues bueno, también tienen sus sueños y quieren conseguirlo. Algunas 3 reglas de oro tiene que haber, tres consejos, así, diga, venga, pues si hacéis esto vais a ser yo en poco tiempo. 3 reglillas. Eso es nada, 3. Bueno, a ver si capaz de... Esto con 3, que yo las apunte y yo las haga. Ahora, para la gente joven, pasa que es algo que ya se suele decir, que lo hagan todo con mucha pasión, con un porqué. Es decir, tienen que emocionarse con lo que están haciendo. No tiene sentido practicar algo o estudiar algo o venir aquí con apatía y no darle un sentido a lo que están haciendo. Es decir, pasión y emoción en lo que hacen. Eso vital. 2, no sacrificar sueños. Es decir, hay que soñar, pero hay que tener paciencia. Yo digo que mi mayor virtud con mis deportistas no fue la sabiduría que yo pudiese tener,
sino de rodearme de muy buena gente, encontrar la sabiduría de otros que me podía aportar y sobre todo tener paciencia. Imaginaos si no he tenido paciencia para llegar aquí, si es que esto realmente era lo que yo buscaba, que no era quizás, para estar con 20 años en Guadix, irme a Murcia, que estuve trabajando de interino, mientras que estaba aquí me llamaron, por eso tardé como unos años más en cerrar el expediente, volver otra vez a Granada, mantener los fines de semana que mantenía mi grupo de entrenamiento y 16 años después, 20 años después, seguís con los atletas, seguís yendo a la pista de atletismo, soy diferente, he cambiado físicamente, mi forma de gestionar lo mismo, el grupo es diferente. La pasión siempre tienes que reenamorarte de lo que estás haciendo y a veces ya no dedico tanto tiempo, hay cosas que haría diferente o no hago tanto, pero cuando vaya allí a hacer tiempo de calidad. Entonces la paciencia es otra de las grandes virtudes. Y la tercera diría la humildad, pero la humildad no por falsa humildad, sino hay que reconocer cuando uno tiene envidia de algo, cuando uno tiene que identificar las emociones, las malas y las buenas. Pero la humildad en el sentido de abrir tu conocimiento a otros, escuchar a otras personas, otras opiniones y pensar que de ellos puedes aprender. He visto que mi mejor virtud también ha sido poder escuchar de otros y estar dispuesto a aprender en todo momento y en las situaciones más difíciles y en los momentos más difíciles. Si no, creo que me hubiese quedado en un entrenador pues más vulgar o al menos no hubiésemos conseguido muchas cosas. He entrevistado distinguidos y distinguidas. De todos los consejos me quedo con este último, Jacinto, precioso. Decana, si quieres abrir turno de palabra por mi parte. Muchísimas gracias, Jacinto. Sol, si quieres, dale este, pásaselo, porque el que no funciona es el de petaca, sí. El problema es que no tenemos más de petaca, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista fantástica. He tomado apuntes de muchas cosas sobre la expectativa en esa carrera dual, en la formación práctica, en estos consejos, en la importancia de la conexión emocional, en la diferencia, ¿no?, entre la igualdad y la equidad, ¿no?, un aspecto tan importante, ¿no?, en nuestro día a día. Y bueno, creo que ha sido maravillosa como ha sido y bastante interesante, ¿no? Si yo también quiero hacer atletismo. Belén, nos ponemos hoy. Pero bueno, ahora toca el turno de preguntas y a mí me gustaría, pues bueno, tanto de los profesores, de los compañeros, de los invitados y sobre todo de los estudiantes, pues si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a nuestro invitado. Jacinto, el que te decidieras por la marcha atlética tuvo algo que ver, Manolo Alcalde, con lo que estaba haciendo por el Prat de Llobregat, con los Jordi Llopay, José Marín y aquella gente, ese guaiseño, como decimos nosotros, que dio nombre a Guadix por allí, por Cataluña, con la marcha. No tenemos, sí, tiene que venir. Claro, la elección de la marcha, siempre hay alguien que nos abre el camino. Y en este caso, en Guadix y en Andalucía y en esta parte de España se lo debemos a Manuel Alcalde. Fijaos, de un pueblo con una pedanía de Guadix, Paulenca, años 70, donde una familia súper humilde, donde no había posibilidades económicas, que con 20 años le gustaba irse al que ahora todo el mundo conoce, pero en ese momento ellos le habían puesto el nombre al fin del mundo, por allí, por la zona del Geoparque, por la zona de Paulenca, que se va a Barcelona a trabajar, que trabajando en Barcelona se apunta al deporte, porque el deporte venía por Francia y entraba allí en Cataluña, y un Llopart súper innovador, un hombre que lo mismo sacaba una piragua para que la gente hiciese remo, que les ponía a hacer halterofilia y le podía hacer cross o hacer marcha, pues Manuel Alcalde descubre la marcha atlética y se apasiona por eso, mientras que estaba trabajando en una fábrica más de 10 horas al día y ve que puede hacer de eso su vida. Y Manuel Alcalde, cada vez que venía a Guadix, a su cueva en Paulenca, se da cuenta que las personas que habían en Guadix, en su pueblo, tenían algo especial, por donde vivían y que estaban hechos de una pasta especial y diseñados para poder luchar ante adversidades y ser buenos deportistas. Y se traía a presumir de las carreteras que tenemos del Marquesado
a Daniel Plaza, a María Vasco, a Llopar, a Marín, aun siendo sus mejores rivales. Se monta un premio de marcha allí. Se lo llevaba, por supuesto, a hacer la subida al puerto de Arragua o a la parte de Polícar, pero luego beber un vino del país con un chorizo de tapilla, ¿no? Lo hacía es decir, era un gran embajador de su pueblo. Y luego intentó dejar esa semilla en otros jóvenes entrenadores, como fue Manolo Segura y Benito y otros, los maestros de educación física, que son los que tienen que estar ahí. Y de ahí llegamos los niños más jóvenes, hubo otros niños delante nuestra, que veíamos ese premio de marcha y lo teníamos todo hecho ya. De una disciplina donde hay referentes, donde vienen los mejores, donde además cuando ya practico veo que se me da especialmente bien sin haberlo practicado demasiado. Y la verdad que fue muy fácil inspirarnos y decidir por la marcha atlética. Cuando vienen ahora los extranjeros, los irlandeses, de Guatemala, de Ecuador, de Inglaterra, y vienen allí a practicar marcha y ya vienen de otras disciplinas, dicen que lo diferente de Guadix, que cuando entran a la pista ven más gente haciendo marcha que corriendo. Lo cual es diferente. Ahora nos está pasando en Granada, porque ahora la juventud, pues estamos empezando a crear esa escuela con estos grupazos que tengo por allá arriba y ya empieza también a ser Granada. Pero Guadix, lo diferente es eso, que te viene un sueco que es campeón del mundo, como Perseus Castro, estos 2 últimos años, y ya no hace falta ni llamarnos. Ya te das cuenta por... Uy, funcionó, sí. Se ha conectado, ¿no? Sí. Que ya te lo encuentras en cogollos, ellos tienen sus casas, les gusta vivir en casas cuevas, porque ven que concilian mejor el sueño, que luego meten su parte terapéutica en sus piscinas naturales, que cogen sus senderos, su montaña y que pueden entrenar allí en las mejores condiciones. Como te digo, Manuel Alcalde era un enamorado de su tierra, lo hacía con pasión, y yo lo que vi en él cuando quise ser entrenador, que empecé con él un poco como atleta-entrenador, es que veía que vivía de lo que a él le gustaba. Terminaba de entrenar con los atletas, se ponía a hacer su marcha para también cuidarse él, hacía su gimnasio, es decir, predicaba con el ejemplo. Y había una parte, y luego era un entrenador muy moderno, conectaba mucho con los atletas, hablaba de tú a tú, no era un entrenador autoritario, había roto un poco ese Marín de antes, no es el de ahora, era mucho más autoritario, más rígido, y Manolo le llamaban el entrenador moderno, se abría a ver la técnica de otros entrenadores, y eso yo creo que me dejó mucha parte en mí, seguro. ¿Alguna pregunta más? Muy buenas a todos, buenas Jacinto. Hablabas del tiempo que estás empleando en tu profesión, en la sabiduría que tienes, pues en el conocimiento de tu área. También has hablado en el tiempo social, en lo importante que es la salud mental. Yo pregunto, ¿para cuándo una relación de pareja, Jacinto Garzón? Y eso en redes lo vamos a petar. Venga, vamos. Eso tiene mucho que ver con el atletismo. Juan Francisco Soto, atleta de nivel nacional importante. Ten cuidado que vas a dar algún titular. Juanfran, eso se trabaja en el día a día. Eso siempre está abierto. Está entrenando. Lo entrenamos en el día a día. Es cierto que es difícil. Por supuesto, muchas familias de entrenadores dicen, ¿qué pasa con los entrenadores? Claro, y entrenadoras, pues que se van 4 meses, están en una vida, en una rutina, en una vida muy un poco ordenada y de repente desaparecen 4 meses de su vida normal y claro, pues eso, las relaciones de pareja, entre otras cosas, pues son difíciles. Pero se trabaja en ello, Juanfra, para conciliarlo y este ciclo olímpico vamos a conseguirlo. Ha sido maravillosa la pregunta. Buenos días. Me ha parecido especialmente interesante lo que he hecho de las emociones. Eso en algunas disciplinas es muy problemático. Y quería saber si se está haciendo algo en general en su deporte y en los deportes en general, o si se puede hacer algo. Gracias. Pues con el tema de la parte emocional de los deportistas, que hasta el momento creo que se había separado, nadie se había parado a pensar cómo se sienten, cómo se encuentran, cuando simplemente se le dice que no están clasificados para un evento o cuando sí están clasificados. Siempre están las instituciones, las federaciones, los que mandan en la parte deportiva están cerca del ganador, pero nunca de cuando alguien pierde. Y eso es lo más duro que hay. Y ahí solo están
los educadores, los entrenadores o las personas de a pie. Entonces falta mucho por hacer por parte de las grandes instituciones que ellos asocian, comités olímpicos, Consejo Superior de Deportes, ellos asocian que tienen más dinero si tienen más medallas. Y eso es una conclusión muy finalista y fatalista, yo creo. Porque luego, por otro lado, la prensa habla de Simone Biles, la parte de las emociones, de lo que ha vivido, y otros tantos atletas, María lo ha dicho también abiertamente en muchas ocasiones, pero luego, sin embargo, tenemos claro que cuando llegan nos dicen, tiene España, solo el que ha sido, el que tiene opciones de medalla segura, todos los recursos que necesites para este, Jacinto. Para los demás lo siento mucho, pero no hay, y te lo dicen así. Y para mí es muy frustrante, para todos los entrenadores que estamos ahí, no poder ayudar a algunos otros deportistas que cuando no les ha salido tenemos confianza que les puede salir. O en todo caso, que pueden ser ejemplos de su vivencia deportiva sin necesidad de haber ganado un oro. Hay que visibilizarlo más, hacerle ver a las empresas que busquen el talento no solo en los números 1, sino a veces si hiciésemos un repaso de cuántas personas han sido cuartas clasificadas a nivel olímpico, mundial, y todo el mundo se ha olvidado de ellos. Yo en el atletismo mundial digo, tengo que hacer un día un encuentro entre esos cuartos campeones, porque tenemos Eusebio Cáceres, un saltador de longitud, que ha sido 4 veces cuarto del mundo, cuarto olímpico, y nadie se acuerda aquí que Eusebio Cáceres, el pájaro de Onil, ha sido de los chicos que más ha saltado en la historia. Y el chico lo pasa muy mal, porque muchas veces nos han apoyado, nadie se acuerda de él. Alberto Amezco, mi mismo atleta, cuarto de Europa, cuarto de otro día en un campeonato del mundo también, finalista, pero nadie se acuerda. Y algunos de vosotros habrá pasado, ¿no? Juanfra y compañía que estáis por ahí. Entonces, claro, había un gran entrenador que es un sabio, como os digo, por la edad y por la sabiduría que tiene, que Pedro y os que te vincular al mundo del atletismo, eso es Ramón Cid, que viene, y a mí me encantan las conversaciones. Fue uno de los directores técnicos que con más añoranza que mejor recuerda la gente del atletismo español, porque es un director técnico empático, asertivo, que habla con las personas con una sabiduría. Y ahí me decía un día, cuando venía de los Juegos Olímpicos de Tokio, venía con María. Y María, el deportista, tiene hambre y es normal. Y su hambre era, a mí no me vale la 4ª plaza. Es que no quiero ni ver la medalla de chocolate. Y yo nada más llegar estaba esperando con un abrazo. María, y yo celebrándolo de verdad. Vente conmigo, cuartos del olímpico, es una pasada lo que hemos conseguido. Pero ella estaba frustrada y yo estaba celebrándolo. Y Ramón Cid me decía, bueno, y el día que una persona inventó un cajón con tres peldaños, si hubiese inventado uno con 4 o con 5, sí, ¿qué 3? ¿Pasaría algo? Dice, estaría disfrutando. Hoy creo que te sentirías, o tu atleta quizás se sentirá más feliz. Sin embargo, no habría cambiado nada, sino que alguien, el que inventó eso, inventó que era 5. Total, que la medalla no es lo que da la felicidad, pero en todo caso tenemos que estar mucho más conectados con más cosas que pasan al margen de la medalla, porque las medallas al final acaban llegando. El deportista se cae 20 veces, pero de la que se levanta lo recordará como la mejor experiencia de su vida. Y eso sí que es algo especial en el deporte. Es que tienen que estar diseñados a aprender a perder, porque no se pierde, son diferentes desenlaces, como decimos muchas veces. Y hay que enseñarles que no es perder realmente. Perder es no enfrentarse a mis miedos y no querer superarme. Y yo he perdido miles de veces. He perdido las 4 veces que me presenté a las pruebas físicas aquí, porque en Guadix no teníamos piscina. Y la última vez, el último año me tiré a la piscina de unas cuevas que había, que tenía 7 metros, y me tiraba, volvía y no podía. Y se me daba mal y no llegaba. Hasta que al final, a la 4ª, lo conseguí. Y tenía nota en el primer año que quise entrar en esta facultad. Tenía una nota muy alta, pero no lo conseguía, pero seguí perseverando. Con María, pues estuvimos a punto de tirar la toalla. Muchas veces. Y decía, si no te puedo ayudar, vamos a buscar otro entrenador. Es que no puedo. A veces también hay que ser realistas. Pero ahí seguimos al lado de ella y al final, pues creyó y fíjate dónde hemos podido llegar hoy. Entonces, hay que hacer ver que hay muchas más cosas y que a veces si te mantienes ahí al tanto de algo, pues se puede conseguir. Pero es muy importante el tema de las emociones, cada vez más. Un atleta emocionado en un entrenamiento le puede sacar mucho más partido a una sesión que un atleta apático que no tiene ganas, se puede hasta lesionar. Y de hecho, uno de los cambios que hubo en María, de esa María, decían los jueces, es que vemos algo que no sabemos qué es, pero en la técnica no nos gusta, y Jesús Huerta lo sabe. Y claro, nadie le había preguntado, bueno, nosotros sí, pero había problemas personales que hacían que la actitud postural estuviese cerrada, que estuviese triste, y eso cambiaba el patrón técnico, y ese pequeño detalle hacía que los jueces generasen más sanciones. Solo eso
es ser feliz. Y llevar otra actitud te puede marcar pues un montón de aspectos de rendimiento. Qué bárbaro. Buenas. Sí. Siguiendo un poco la pregunta que ha hecho el compañero antes de la pareja. Lo de la novia, vamos. No, pero es más, por ejemplo, María sí tiene pareja. ¿Crees que para ella el tema de irse unos meses fuera a trabajar o a entrenar es difícil compaginarlo con la pareja? Y ya no solo con la pareja, sino para ti, por ejemplo, con amigos y familia. ¿Es difícil el tema de compaginar la vida de amistades y familiar con tener que perderse unos meses o un año o el tiempo que sea? Es muy buena pregunta y María lo ha vivido muy recientemente. Efectivamente, es un peaje que a veces se paga y no sabemos por qué. Pero lo que sí es cierto que si alguien no hace lo que le hace feliz o si dejas de hacer lo que te hace feliz porque alguien te lo impone, tampoco va a ser una clave de éxito. Algo va a fallar en esa relación. Es decir, el tiempo tiene que ser tiempo de calidad. Tu pareja puede también, hoy en día, las parejas de los atletas nuestros se están permitiendo que suban, por ejemplo, a Font-Romeu a Francia, suben varias semanas, están con ellos, para que no haya tanta separación. Es decir, creo que tenemos que encontrar un modelo de conciliación, los técnicos y los deportistas, y ya no es como antes, concentraciones rígidas, las que no puedes ver a nadie, no puedes salir, pero luego si el propio deportista se concentra más de esa manera, en ese ambiente, ya es parte de él. Es cierto que ahí tenemos que trabajar mucho, que hay que dejar cosas en el camino, tus amigos, tu familia. María es de lo que más critica ella, de que ha tenido que dejar a su familia. Ella cada vez que viene está deseando irse a darse una cura a Orce. Se va, se desconecta, no la localiza, se mete en la cueva, su bisabuela, cuando tenía a su mujer, su madre, su padre, su cordero de lata allí, en Orce, y es la más feliz del mundo. Y es que es necesario. Y sus amigos y amigas. Y ese espacio los entrenadores también tenemos que respetarlo, dárselo, y por supuesto todo el tiempo que haga falta. Pero en el fútbol también pasa, por ejemplo, deportes de equipo, ojo, es muy sacrificado. Yo veo a las mujeres de mi amigo que está con Diego Martínez y que están viajando de país en país o de ciudad en ciudad, que tienen que escolarizar los niños en un colegio nuevo y por mucho que ellos estén mejor valorados económicamente también es difícil. Pero ahí están. Esa persona que te acompaña en tu vida tiene que no dejar de hacer aquello que a ella le hace feliz, pero al mismo tiempo tiene que subirse a un barco, uno u otro en cada momento. Pero bueno, yo he visto relaciones de éxito y eso ha sido porque en un momento le ha tocado a uno remar más a favor de otro y en otro momento ha cambiado. Pero en todo caso es conciliación. Enhorabuena, Belén, enhorabuena, entrevistadora, y al entrevistado Jacinto. Me ha parecido una entrevista, una idea maravillosa, con mucha profundidad, con mucho interés, muy larga, sin hacerse larga. Y bueno, yo quería hacer una pregunta que quizás sea interesante para los alumnos, ¿no? Pues sobre las salidas profesionales. Si eres funcionario de la Junta de Andalucía del área de deportes, ¿cómo se llega allí? ¿Es una posibilidad para los alumnos o realmente no está regulado eso y es una cosa para una persona solamente? Pues muchas gracias, muy buena pregunta. Pues mira, las salidas profesionales, yo tuve la suerte de pillar un plan de estudios, no sé si era mejor o peor, pero que me dio la opción de amoldarse a como yo soy. Y yo en ese caso soy una persona que me gusta hacer muchas cosas y no tengo por qué dejar de intentar hacerlas bien, aunque haga muchas cosas diferentes. Ahora estamos trabajando en la Delegación de Educación, que es con educación con quien yo estoy vinculado, con las altas capacidades, intentando que el talento deportivo es un talento simple que está. Pero eso no quita que muchos talentos simples deportivos son también brillantes en otras áreas, como la plástica, como la lengua. Es decir, que no tiene por qué, a veces hemos hipotecado que el deportista solo vaya para hacer deporte. Y ahora mismo tenemos deportistas con carreras increíbles, que en biotecnología, Valentín Masana, subcampeón olímpico en Atlanta, en el acelerador de partículas, uno de los mejores físicos que hay en España, ¿no? Entonces, yo cuando vine aquí, tuve la oportunidad y yo decía, vengo de magisterio y el plan de estudio me lo permitió, por lo cual tengo la rama pedagógica. Hice el atletismo, todos los créditos que me daban, y el alto rendimiento en atletismo. El practicum en gestión deportiva. Y organizaba pruebas de ámbito mundial, incluso estuve organizando en los Juegos del Mediterráneo y me dieron esa opción. Y viví toda la experiencia. La pedagógica, la de la gestión deportiva y la de entrenamiento. Y luego la vida me fue poniendo en diferentes situaciones. Y creo que hay oportunidades. Es cierto que luego la siguiente fue, como me gustaba mucho la parte docente, me saqué las oposiciones como maestro de educación física.
en primaria. Pero sin embargo luego la parte de la licenciatura me dio esa competencia profesional para la parte de entrenamiento. Incluso en algún momento ya me han sugerido que podría hacer también la parte de docencia en secundaria. Pero la verdad que la de primaria ahora mismo no la quiero dejar porque también me gusta mucho esa parte docente con los más pequeños. Entonces hay muchas opciones. Luego aquellos que vienen aquí a esta facultad y que incluso tienen un certificado de alto rendimiento, durante su época como deportista, a mí me dio un 0,6 en la baremación final en esa nota de oposiciones que hizo posible que sacara mi plaza. Por lo cual me dio al final lo que yo había hecho durante tantos años haciendo atletismo, me posibilitó que yo hoy en día sea funcionario docente. Pero sin embargo ahora fijaos, estoy negociando con la federación la posibilidad de dedicarme durante unos años con un contrato laboral con la federación deportiva. Y luego ha habido clubes deportivos que en su momento, la parte de formación, me ofrecieron también, o gestión deportiva. Realmente dejarte abiertas puertas. Esta carrera tiene potencialmente muchas salidas. En su momento, cuando no lo teníamos claro, en la asignatura de conocimiento del medio natural y social con Palma, pues nos juntamos un grupo de jóvenes de Guadix y con la asociación intersectorial nos formaron en esquí de fondo y montamos ADO, Asociación de Deporte y Ocio en Guadix, para intentar desarrollar en nuestra comarca. Yo ya me vine a otra rama, pero compañeros míos se quedaron allí. Pepillo hoy en día pues tiene una empresa de turismo activo en la ciudad, que también cursó esta rama. Entonces realmente había oportunidades, pero tienes que buscártelas. Y en lo que hagas tienes que intentar sacarle el máximo partido, estrujarte y sobresalir, pero no sobresalir de una forma, sino intentar pues sacar tu mejor versión de esa parte. Y si la sacas, realmente hay posibilidades. Y yo he tenido la suerte de poder en cada momento hacer lo que me ha gustado y luego se me han abierto muchas puertas, ¿sí? Allá al fondo, yo creo que lo de la pareja lo vamos a ir desechando. No por nada. Te oigo y abrumas. ¿Sí? Vale. Bueno, buenos días, buenas tardes. Enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena a la entrevistadora y Jacinto, no tengo palabras de tu madurez y resumiendo todo el conocimiento, yo le llamo sabiduría que atesoras, lo que pasa es que como eres tan joven, decir sabiduría y espero que igual que en esta entrevista has transmitido muchas cosas, que ese tesoro que tienes pues vaya sirviendo para futuros formadores y para futuros profesionales del ámbito tanto el tema que has tocado educación, que ya sabes que es el que me preocupa, como el ámbito del entrenamiento, que también me gusta, ¿no? No te voy a hacer ninguna pregunta, pero has dicho una cosa y no quiero corregirte, pero si estuviera aquí María te lo diría, los que somos de la zona norte, pues has dicho una cosa, un cordero de lata, Mario. Eso ha llegado. Una lata de cordero, te lo dirá María, una lata de cordero. Eso es innegociable, Jacinto, muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, es un momento también, ya que estamos... bueno, Jacinto, eres un crack y lo sabes. Yo creo que aquí el rato que hemos estado, me encantaría haber visto hasta el fondo el aula llena con alumnos de la facultad y con todos los invitados que estamos. Eres un crack y lo sabes. Entonces, la pasión, la emoción y la humildad, esas tres características que tú has dicho, las tienes tú totalmente. Y lo has demostrado. En este mismo aula ha habido un par de veces, hemos tenido el Tú puedes ser olímpico, primera edición, segunda edición, en el marco de la asignatura de Sociología del Deporte. Esos días de verdad que los alumnos vibraban y luego hacíamos la masterclass con José Manuel Ruiz Reyes en tenis de mesa y contigo en marcha atlética, ahí fuera. La verdad es que ese día era una fiesta. Este año, por agenda, no se ha podido hacer en el primer trimestre. Te quería preguntar eso. La tenemos pospuesta, la tenemos pendiente, pero ese museo itinerante de ver todos los valores del olimpismo, no solamente que traigáis las mascotas de cada juego o todo lo que hay, sino lo que hay detrás de cada mascota, de cada logo, del lema, de lo que vosotros transmitís, esa pasión, tanto tú como José Manuel, eso no hay que dejarlo perder. Y la delegación ha apostado y espero que siga apostando. Y la Facultad del Deporte espero que también, por lo menos en el marco de la asignatura, os acogemos y me encantaría volverlo a hacer. Muchísimas gracias, Jacinto. Muchas gracias a ti. Realmente habéis posicionado
ese centro de estudios olímpicos y nos había abierto las puertas y Pilar, sabes que esto es cosa de todos. Como digo, el Ubuntu, yo soy porque tú eres. Si no nos abrís las puertas no podíamos transmitir eso. Vamos a seguir haciéndolo, vamos, todo lo que podamos. Tanto de la parte oficial como cuando no se pueda oficialmente, estaremos con ese proyecto hacia adelante. Buenas. Bueno, en primer lugar, creo que la Facultad del Deporte y la Universidad ha sido un atino el que por primera vez se dignifique a la profesión de entrenador, no solo de atleta, además entrenador que proviene de una formación que se recibe aquí. Así que creo que enhorabuena, porque creo que esto va a servir para dignificar la profesión como Jacinto demanda, no solo en su figura, ¿no?, sino en el futuro, porque creo que es una valoración importante sabiendo que es una salida profesional de la facultad. Así que enhorabuena, Belén, por la iniciativa y a la universidad. Y Jacinto, bueno, tendría muchas cosas que decir, pero me voy a quedar con una anécdota. El Aspire de Granada tiene una residencia, un alojamiento, donde la gente va, duerme y come potajes y lentejas. Es la casa de los padres de Jacinto. De aquí un abrazo a su padre, que está aquí viéndonos, pero ahí ellos han conocido más gente extranjera y nacional atletas que cualquier persona que haya ido a una olimpiada. Allí han entrado hasta 10 personas comiendo el potaje en viernes. Nochebuena lo ha acogido. Esos son síntomas de bondad, de no medir las cosas, de cederse en todo. Y ahí vienen estos resultados. Pero ahí viene también la pregunta grande, ¿no?, de cuando le preguntan por vida profesional y personal. Y ahí tengo yo una reflexión que me gustaría corroborar contigo, Jacinto. No es tan necesario separarlo, ¿no? Uno es feliz. Y ahora, ¿qué más da si ahora que estás trabajando o disfrutando? Entonces creo que ahí hay una simbiosis que en estos genios se sale y no hay que justificar, a lo mejor pues no tengo tiempo para esto, para otro, porque creo que hay más de todo eso, esa pasión que él comenta, esa no medir las cosas, pero porque uno lo siente. ¿Cuántas llamadas ha hecho Jacinto? Ha entrenado a los atletas, pero a los padres, para que sean padres de atletas positivos. Llamadas de dónde recojo a tu niño en el coche, llévate el equipaje, a un viaje sin seguro, pero hay que llevar a los niños a competir. O sea, todas esas cosas no se ven, pero es el día a día que a lo mejor ni uno es consciente y está. Así que es muchos actos en los que hay bondad máxima y creo que es bonito disfrutarlo, hacerlo sin medir. Y por si quieres comentarnos algo así, enhorabuena por toda esa implicación que tienes y por ser como eres, pues qué bonito que haya llegado además 2 medallas para que se vea más, porque si no, no se vería ese trabajo que indudablemente lo iba a hacer. Así que un abrazo, primo, y a por todas. Muchas gracias. Palma ha sido una de las cunas de lágrimas, no de lágrimas, pero donde hemos depositado siempre los momentos, donde nos hemos apoyado, para que con su forma, porque la virtud no es hablar, como estoy haciendo yo, la virtud es escuchar. Y yo aprendo más cuando escucho que cuando yo hablo. Y yo he aprendido mucho de escucharos a vosotros. Y a veces tengo que hacer esa reflexión, digo, frénate un poco y escucha ahora, porque ahora viene el momento de aprender. A ver, es cierto que la primera fase de un deportista de alto nivel, cuando empieza desde abajo, todo no es tan profesional, pero todo es más de verdad, es la realidad. Y las familias están ahí y son algo que son necesarios y que nos han apoyado siempre. Y en este caso, mi entrenador Manuel Alcalde nos enseñó cuando íbamos a la cueva, que en la cueva del Aleo, Ramón del Aleo hacía una perola de arroz y todo el mundo comía arroz. Y eso se ha hecho siempre en todos lados. Y los atletas, la mejor experiencia que se llevaban de venir a Guadí era cuando iban a la cueva de Paulenca y cuando comían un arroz allí de campo. Y en mi caso, en nuestro caso, mi madre, la Emi, pues ha abierto su casa y es lo que le hacía mantenerse más joven, como decía ella, y sentirse siempre una niña, rodeada de todos esos deportistas que venían de fuera, de otras partes de España y tal, que tenían menos recursos y que se venían a veces a quedarse a dormir allí. Lo mismo venían para un día y se quedaban una semana y luego pues comían y de hecho ahora se siente frustrada de que si no puede cocinar para 10 personas, 8 o 10, no cocina. Y cocinar para uno no es cocinar. Y a ella le encantaba. Y eso es verdad que es algo que es muy bonito. Y sí es cierto que en esa parte yo lo que veo es que siempre, para otra de las claves del éxito, vamos a poner una cuarta parte, es que siempre tenemos que dar más de lo que vamos a recibir en lo que hacemos. Es decir, nosotros, un maestro, incluso el mejor profesional de una empresa, si está motivado en esa empresa, tiene que dar un poquito más de lo que van a dar. No se puede cuantificar económicamente lo que tú das por algo. En aquello que te gusta, claro. Entonces eso es así. Si alguien quiere empezar a hacer alguna actividad, pero está ahí, lo que quiere es medir ya que lo que se devuelve tiene que ser lo mismo que lo que él da, entonces algo va a fallar ahí en el camino y no va a salir. Pero yo eso lo veo en la vida diaria, que todos aquellos que estáis en algo, aunque haya una realización y una dignificación profesional,
siempre dais mucho más. El propio deportista lo da todo, claro, da sus 24 horas de su día a esa pasión y a ese aprendizaje. Buenísimo volver a oírte. Hace poquito tuvimos la oportunidad de tenerlo también en la Federación de Deporte de Invierno y precisamente lo que quería transmitirte es la preocupación que yo tengo, que entiendo que se extrapola también a vuestra rama deportiva, la pérdida brutal de deportistas que tenemos a partir de los 16, 17 años, gente que, como tú decías, empiezan a hacer cuartos puestos o por debajo, pero que incluso están en top 10, que podrían ser entrenadores maravillosos, pero que en cambio los perdemos. ¿Qué hacemos? ¿No sería una competencia que deberíamos asumir los entrenadores, los gestores de las federaciones deportivas, el darle a los clubes y a los propios deportistas unas pautas para que después continuaran con esa actividad deportiva que en muchas ocasiones, ya te digo, la dejan para siempre? ¿Cómo lo ves tú? Pues totalmente, eso ha sido una reflexión que llevamos haciendo mucho tiempo y creo que una parte puede estar también dentro de que vosotros lo estáis haciendo muy bien, Deporte de Invierno con la ERE, la enseñanza de régimen especial. Si paralelamente a esta carrera, algunos de los chicos que hay allí me preguntaba, pueden tener su técnico superior en atletismo o en esquí y luego eso le puede generar rentabilidad a nivel o un vínculo profesional con ese deporte que, como yo siempre digo, me encanta el fútbol, me gustaría algún día incluso aportar al fútbol, me encanta el baloncesto, no sé, pero no podré haber dedicado más horas de mi vida, nunca podré dedicarle todo lo que he dedicado a la marcha, por lo cual ellos que son deportistas o el que ha hecho esquí, si verdaderamente luego potencian la otra rama, la pedagógica, la didáctica de ese deporte, lo que pueden aportar es increíble, porque por mucho que queramos que no tienes que hacerlo para ganar, para ser un número uno, pero si lo haces bien es mucho más fácil, predicar con el ejemplo, y el que sabe esquiar, yo si no sé esquiar y quiero enseñar esquí, algo falla, y si quiero enseñar marcha se nota que lo vivo porque la he practicado muchas veces y puedo cerrar los ojos y me puedo imaginar marchando, ¿no? Entonces no es tanto hacerlo, ser más rápido, ser mejor, sino cómo lo hago de bien. Y todos esos deportistas que ya hacen algo muy bien, porque llevan mucha práctica encima, muchas horas, son realmente, como dicen los japoneses, artesanos de esa disciplina. Y un artesano se lleva horas por el tiempo de dedicación a algo. Entonces hay que potenciarlo. Claro, para eso falta la dignificación profesional. Primero que puedan tener una salida profesional de verdad. Incluso, no sé, que hoy en día es que solo asociamos la dignidad profesional a que sea funcionario, a que sea un trabajo protegido, pero un buen contrato laboral y que la gente que los escoge a ellos o nos escoge a nosotros para que impartamos esa enseñanza, escojan a esos mejores, estén identificados como que fueron deportistas que ahora mismo son preparadores físicos que se han formado y que tienen ese alto nivel. No sé, creo que es una materia que al principio tiene que nacer como conciliación con otras cosas que hacen, pero que puede ser una salida muy potente. Y lo que tenemos que buscar, claro, es diferentes salidas dentro de nuestros deportes. La competición, a la parte de ocio vinculada a nuestro deporte, a la parte de gestión vinculada a nuestro deporte y amplificar mucho esas ramas. Claro, vosotros tenéis lo bueno de que es un deporte que la gente sabe que hay que pagar para estar ahí, pero lo malo que hay muy pocas horas en el año por el tema de la nieve. Nosotros tenemos que se paga muy poco, pero sin embargo tenemos las pistas de atletismo que son espacios a día de hoy que se han convertido en una fuente, si se hace bien, de salud potentísimo, donde todo el mundo quiere ir a correr, a saltar, a hacer trabajo de fuerza dentro de ese césped integrado dentro de la pista, que puede ser un mecanismo muy potente. Pero ellos lo que quieren ver es salida y ver que todo el mundo se integra, que sea multigeneracional, desde el más pequeño al más mayor. Creo que la clave va a estar ahí y crear modelos de negocio sostenibles y accesibles a todos. Pero vamos, tenemos la vía, creo que lo más importante lo tenemos. Hola, bueno, yo quiero daros las gracias a Belén, Raquel y a Jacinto por esta charla. Y bueno, primero quiero disculparme disculparme de una forma filosófica, no sé qué, por tus problemas con la natación, que es el problema de que Baza o esa zona no se ha caracterizado por tener piscinas ni muchos medios para practicar este deporte tradicionalmente. Espero que recientemente se haya hecho algún pequeño esfuerzo sobre eso, creo que se ha hecho. Y luego lo que tú has planteado aquí en tu conferencia, pues a mí me resulta muy sugerente en el sentido de que esta facultad pudiera llegar a ser ese Aspatar. O
sea, que realmente nos pudiéramos erigir como un centro de evaluación, de investigación del deporte de alto rendimiento. Que algunos lo hemos tratado de hacer, pero es verdad que hace falta una integración, que tu caso, que yo ahora me he enterado, o sea, lamentablemente te metes en tu laboratorio, te metes en tu despacho, te metes en tus clases o en tus historias y yo no tenía idea de todas estas cosas tan espectaculares que habéis hecho, ¿no? Incluso aquí, no solo lo que habéis hecho fuera, ¿no? Y entonces me da hasta vergüenza decir, joder, si es que no sabía nada de esto, ¿no? Y me he quedado completamente alucinado, ¿no? Y eso que conozco el deporte de alto rendimiento, pero lo que habéis hecho aquí supera con creces muchas cosas de las que yo me podía imaginar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo creo que podría ser una idea desde aquí, desde vosotros, con vuestra solicitud de apoyo, etcétera, que podría llevarnos a un proyecto de futuro muy, muy interesante. No ya para mí, sino para los que vienen detrás con ganas, que muchas veces no ven nuestro vínculo con el deporte de alto rendimiento. A veces estamos alejados, ¿no? Están escribiendo papers y no están en transferir ese conocimiento a quien podemos darlo, ¿no? Porque el conocimiento que se tiene aquí es extraordinario. Y bueno, la decana empezó la exposición diciendo que hoy somos la 12ª facultad a nivel de investigación del mundo, ¿no? Que eso ni siquiera en otras áreas se nos aproximan ligeramente. Y luego yo lo que te quiero agradecer es de todo lo que has hablado, cómo has hablado, y que yo mañana, después de escucharte, voy a tener más fuerzas para trabajar. Creía que te iba a apuntar atletismo. No, bueno, hago marchas, hago mucha marcha a mi ritmo. También investigamos la marcha acuática, en el pasado, no la marcha atlética, pero bueno, lo que sí quiero darte las gracias porque tu emoción me ha emocionado y me va a ayudar a mañana replantearme un poco lo que voy a hacer en estos años que me quedan en la universidad y ver que aquí todavía se pueden hacer cosas. Muchas gracias. Qué bonito, Raúl. Muchísimas gracias. He de decirte, Raúl, que nosotros hemos seguido y seguimos todo tu trabajo, que es fantástico, y ojo, que el agua nos ha salvado a nosotros mucho. Es decir, yo he hablado de mi caso, pero resulta que, aparte que soy un amante de la zona de agua, de la zona nuestra en Guadí, el geoparque, la zona termal, María Pérez, precisamente, Campeonato de Europa de Berlín, 2 semanas antes del campeonato, gracias a ese trabajo multidisciplinar y a escuchar, el fisio, el médico Juan de Dios Bea y el fisio, una molestia que María es una persona que se lo guarda todo hasta el último momento, 3 semanas antes creo que era, y no podía extender la pierna bien y tenía un dolor muy fuerte. Total, fuimos, ecografía, y había una rotura de 1 centímetro en el cuádriceps. Y el doctor marcó la pauta, nos pusimos a su disposición, 3 días parados, empezar aquí, y agua. Y María no había nadado nunca. Igual, venía de la zona de Orce, le había costado mucho, y nos metimos pues, con Guillermo Hervás, que viene de esta facultad, que es especialista en natación en ese momento, vino con su artilugio para que María pudiese hacer algo en agua. Estuvimos durante 4, 5, 6 días trabajando en ese agua hasta que prácticamente solo pudo tocar la marcha 4 o 5 días antes. Llegó una niña con 23 años, por supuesto no era favorita, se había roto previamente y quedó campeona de Europa. Y en una carrera que hubo un problema, y es que hubo un aviso de bomba en el momento, se retrasó 1 hora y tuvieron que dar la salida conjuntamente a hombres y mujeres. Por lo cual María se vino arriba y no solo ganó a las mujeres, sino que muchos de hombres, a casi todos le había ganado. Creo que llegó en el top 15 de hombres y mujeres, la calidad que tiene esta atleta. Y el agua nos salvó y tenemos todavía esos vídeos por ahí. Al año siguiente teníamos claro que tenía que hacer agua. Y vino un chico también que es un apasionado, un emocionado del agua, Carlos, que es un chico que además está muy preparado, muy formado en la natación, pero no tiene la licenciatura. Y me dijo el otro día que era su sueño y que está pensando en dejarlo todo para venirse a hacer el grado de Ciencias de Actividad Física y del Deporte. Ha sido el entrenador de agua de Spiriman, en este caso, con él estuvo y trabaja con mucha gente, con pacientes oncológicos. Carlos es un chico maravilloso. Y total, que cogió a María y le descubrió la pasión por el agua
y luego a mí también, incluso como entrenador, me tiré al agua, me empezó a gustar, dentro de que no se me da tan bien, pero me encantó el agua, ahora ya practico en Guadix. Y cuando fuimos a Estados Unidos, a la Universidad de Estados Unidos, donde eran de 50 metros y había que nadar, pues los de Murcia nadaban, como ellos habían aprendido, en base a un corazón de hierro, pero con técnica lo justo. Los otros nadaban como podían, pero de repente veían a María con su respiración bilateral, la única de todos los deportistas, de todos los atletas que la hacía bien, porque ellas le habían enseñado pues bien, la única que luego cambiábamos muchísimos patrones de trabajo, porque este chico nos diseñaba patrones verticales, de natación terapéutica, apnea. Ahora se ha demostrado pues, que además genera un montón de beneficios en el rendimiento de nuestros deportistas. Total, que hoy en nuestras sesiones, el otro día con Esquillo dijimos, le mandamos que en la etapa de formación que aprendan a nadar y que lo hagan bien, porque luego la herencia que tenemos cuando vienen a alto nivel es fundamental. Ahora uno de los egresados ya, José Manuel Pérez, campeón de Europa, sub-23, será uno de nuestros próximos olímpicos seguramente, si todo sale bien. Y él viene del triatlón cuando era jovencito y él nada muy bien. Y claro, en su planificación, cada vez que se rompe, ahora se rompió recientemente en Sierra Nevada, es mucho más fácil poder programar el entrenamiento en base a que sabe nadar bien. Y en el agua, ya hace 2 años, volvió después de una lesión, un mes después, y solo 3 semanas después de haber estado un mes trabajando en agua, pues hizo su mejor marca personal en 20 kilómetros marcha. Por lo cual el agua pues, forma parte también de nuestra vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a Jacinto y a la entrevistadora por esta oportunidad que nos han brindado y esta entrevista maravillosa. Yo, como estudiante, tengo una pregunta relacionada con nuestro futuro laboral y es la siguiente. Como bien ha dicho Jacinto, las personas que estamos relacionadas con el mundo del deporte somos personas pasionales, muy activas, que nos gusta abarcar, aventurarnos y practicar diversas disciplinas. Entonces, a la hora de elegir el futuro profesional, gracias a esta maravillosa facultad tenemos muchas puertas y muchas ramas. Es complicado decidirnos por una rama, disciplina, ya que nos parecería bien tanto la enseñanza en un centro escolar como un entrenamiento personalizado, el alto rendimiento e incluso la investigación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál crees que es la clave para elegir nuestro futuro profesional, aparte de la pasión que está relacionada con nosotros, las personas relacionadas con el deporte? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Mira, lo primero, como digo, es, mientras que no lo tengas claro, hacer de todo. Es que de todo, de unas cosas nos van a enseñar para otras. Mientras que puedas, yo creo que hacer todo es vital. Cosa que en mi época se decía que hacer todo era un error. Te decía la famosa frase de aprendiz de mucho, maestro de nada. Y sin embargo ahora pues no ha ido tan mal. Si es que realmente en la vida podemos hacer más cosas que... De hecho no sería encontrar un equilibrio en solo una cosa. Yo te diría que dentro de aquellas cosas que te apasionan y que te gustan, pues vayas encontrando el camino, pero que lo pruebes. Ya te digo, yo tenía claro que tenía que probar la parte docente, la parte de alto rendimiento, la parte de gestión. Luego, si lo haces con pasión y te esfuerzas por mejorar y al final eso te lleva a hacerlo bien, la gente que está en posiciones de liderazgo o de gestión lo ven muy claro, ven a las personas que tienen una buena proyección laboral y que te quieren llevar contigo. Es decir, para llevarte de cerveza hay personas que tienen claro a quién te tienen que llevar, pero para trabajar contigo también tienen claro a quién quieren escoger. Y quieren escoger a alguien que realmente es muy competente, que es responsable y que tiene también competencia social, que sabe relacionarse. A veces no es tanto lo que tengo aprendido, sino qué ganas tengo de aprender y qué relaciones tengo. Si soy una gran fuente de conocimiento, pero no sé trabajar en equipo, en esta vida a día de hoy no va a llegar a ningún lado. Entonces, al final en este mundo te van llegando también contactos, la gente sabe, se habla de uno a otro, y en el mundo del deporte, que es rentable económicamente y socialmente a día de hoy, y el PIB, el Producto Interior Bruto de España y a nivel mundial, se mueve muchísimo, una gran cantidad de dinero con respecto a nuestro mundo. Entonces yo lo que te animo es a que en un momento u otro te llegue la oportunidad. Yo muchas veces cuento que con 22, 23 años, bueno, quizás más, porque fue la segunda parte, fue aquí en esta facultad, con 26 años, cuando estaba todavía ahí a expensas de qué pasaba, me llamó Miquel Zavala y me dijo: Jacinto, en México necesitan un entrenador para categoría juvenil junior. ¿Te quieres ir? Y en ese momento yo pues trabajaba de lo que podía, en un club 300 euros, en otro 200 euros, empezaba con mis niños y me ofrecieron de golpe, me llamaron de allí, me hicieron una entrevista, un contrato laboral para ser responsable nacional juvenil y me lo estuve pensando, pero bueno, en ese momento decidí
que no era mi momento, que tenía que seguir creciendo, seguir mejorando, estudiando y que me llegaría en otro momento esa oportunidad. Me ha ido llegando a lo largo de la vida, pero por circunstancias hoy sigo aquí. Y lo que te digo es que al final te llegan oportunidades. Mira también Cristóbal, que así nos hacía, lleva muchos años aquí en esta facultad, desde muy joven, y ha estado también puesto de liderazgo de alto nivel y todavía sigue ahí. Entonces son oportunidades. Yo hablo con entrenadores que al final lo normalizas, pero en mi día a día estoy con gente de muy alto nivel. En el mundo de los deportes de invierno, fíjate, aquí tienes a los máximos referentes, pero yo hablo con entrenadores de fútbol de primera división, de remo, de tal, y lo que hablamos siempre es, ¿tienes alguien potente que domine esta área? Es decir, a la gente buena la quieren y necesitan gente disciplinada y con ganas de hacer cosas. Solo hay que buscar ese momento y esa oportunidad, y mientras que no se pueda, seguir formándose. Hay una cosa que, bueno, hoy no ha salido, pero creo que ayer la hablaba con Palma, y no ha sido con el rector hoy, escuchando al rector de lo importante de la educación, ¿no? Y de la universidad. Y el otro día estuve en una conferencia con el doctor Huete, otro que es neurocirujano, pero si no te lo encuentras de neurocirujano, te lo encuentras haciendo teatro con el hospital o cantando de tenor en una sala de teatro. Así son los granadinos, y otro de la parte de esas PAI Granada. Y resulta que nos trajo a Eduardo Strauss, un superviviente de la Sociedad de la Nieve, un superviviente del avión de los Andes. Y en una de las últimas preguntas le dijeron a Eduardo, nos contó todo como lo vivió, auténtico como él es. Le preguntaron, ¿crees que sobrevivisteis más porque erais estudiantes en etapa universitaria? Y eso os dio más conocimiento y más fuerza para llegar adelante y para seguir adelante. Y dijo, por supuesto, a todo el mundo le recomiendo que estudie, que siga leyendo, que se forme, educación siempre. Dice, eso fue una de las claves para que este equipo de rugby, de estudiantes universitarios, y algunos ya universitarios, como en ese caso era él, que era uno de los mayores, buscásemos estrategias para sobrevivir ante esa situación tan adversa y poder luchar y seguir adelante. Y algunos que no sobrevivieron, se dejaron, hubo un momento que se dejaron. Y ahí a los que le dio más fuerza fueron además los que eran deportistas que nunca se daban por vencidos. Imagínate si esto es importante, aplicarlo a la vida en general. Bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista magnífica y luego un debate con los asistentes de aquí, si cabe incluso más interesante. Creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de la sencillez y de la cercanía de Jacinto. Hemos conectado emocionalmente contigo, aunque no somos tus atletas, y creo que ha dejado bien claro pues, la maestría que tiene en la dirección deportiva, que esa es nuestra salida profesional en el ámbito del entrenamiento, cómo es capaz de mover esa batuta y de trabajar, ¿no?, con todo su equipo y, por supuesto, con sus atletas, sabiendo llevar, como lo ha hecho, ¿no?, al atletismo español al punto más alto posible, a la Facultad de Ciencias del Deporte y a la Universidad de Granada con él. Tú eres feliz, nosotros queremos ser felices contigo y seguir viéndote durante muchos años más en lo más alto del éxito profesional. Muchísimas gracias a Jacinto, muchísimas gracias a Raquel, creo que se merecen un fuerte aplauso.